Nos encontramos en un nuevo episodio de Expresando Comunidad, un espacio dedicado a escuchar historias de mujeres que inspiran, historias de mujeres que están impactando desde sus espacios para dejar el mundo mucho, mucho mejor. El día de hoy estamos de manteles muy, muy largos, nos encontramos de alfombra roja. Eh, Quiero decir que voy a tener una conversación con una persona que conozco desde hace más de 10 años. Es una colega que estudió conmigo en el Tecnológico de Acapulco en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Ella, pues obviamente es ingeniera en gestión empresarial, próxima maestra en desarrollo regional. Ella es escritora, es capacitadora, este, tiene su propia marca. Bueno, es una mujer polímata también, como ya lo he mencionado en otros episodios. Es una mujer que admiro totalmente. De hecho, es una de las mujeres que más admiro en el mundo. Entonces, pues estoy muy honrada de que esté hoy conmigo platicando y espero que disfruten mucho esta conversación. Ella es Joana Santos. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola Alma, mucho gusto. Pues primeramente muchísimas gracias por la invitación. Claro que es un gusto coincidir contigo. La verdad es que nuestras charlas siempre han sido muy amenas. Esperemos que este capítulo no sea la excepción y sobre todo pues contar un poquito para inspirar, para motivar, para crear cosas diferentes y pues aquí vamos a estar. Excelente, Joana. Pues gracias a ti y pues comenzamos esta travesía tan interesante, ¿no? Oye, Joana, pues como obviamente y que justo lo platicábamos antes de entrar a grabar y que obviamente también te agradezco que veas el programa porque cada semana me estás apoyando, pues tú sabes cuál es la primera pregunta y que pues obviamente te quiero hacer porque te decía que las mujeres no nos cuestionamos esto por constructos sociales, porque estamos socializadas en el género, por muchas cuestiones. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que te hace a ti sentir feliz como mujer? Pues realmente yo ahorita lo que me he dado cuenta a lo largo de muchos años es que esta pregunta nunca me la había hecho como tal. Como lo hemos comentado anteriormente, he estado trabajando en diferentes áreas, desde la cuestión de la sociedad civil hasta las cuestiones como de introspección muy personales, pero esta pregunta fue la que me caló al principio y creo que lo que hasta el momento puedo contestar es sobre la capacidad en cuestión de poder crear, ¿no? Creo que las mujeres somos creadoras por naturaleza, desde ahí esa es la parte que a mí en lo personal me hace muy feliz. También la capacidad de resolver, esa es otra de las actividades que creo que como mujeres nos toca hacer. En mi caso, pues yo siempre he dicho que mi chamba es resolver a las personas que llegan conmigo y también pues la fortaleza sobre todo para avanzar, ¿no? Creo que esta parte de la esperanza es algo que tú, yo y las personas con las que me ha tocado coincidir la tenemos muy clara, sobre todo en las mujeres. Siempre estamos con este optimismo y esta esperanza para poder seguir avanzando. Y totalmente coincido contigo y que de hecho te decía antes de grabar que no hay respuestas correctas. Yo creo que cada persona tiene su propia definición en cuanto a la felicidad y en cuanto a todos los conceptos que hay en el mundo, ¿no? Coincido también contigo en que obviamente las mujeres, y fíjate, no solo las mujeres, y quiero hacer este paréntesis, la carrera de ingeniería en gestión empresarial, que de hecho para allá va la otra pregunta, pero este, quiero hacer una entrada, nos prepara para resolver problemas. Entonces, ahorita mencionaste un punto muy interesante que es que las mujeres resolvemos y justo esta carrera nos ha enseñado a resolver diferentes problemas en distintos escenarios. Y en esa arista o en ese sentido, ahora me gustaría preguntarte, ¿por qué decidiste justamente estudiar la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial? Que no sé si ustedes sepan, pero esta carrera originalmente nació en España o en Europa, bueno, en Europa, llegó a México, me parece que en el 2008, en el 2009 se incorpora al tecnológico a nivel nacional y en el 2009 justo es la primera generación, yo soy la segunda generación 2010, tú eres de la generación me parece 2013, no, 2011, ¿verdad? Bueno, entonces, ya haciendo ese paréntesis, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera, Ingeniería en Gestión Empresarial? ¿Y qué panorama tuviste cuando egresaste de esta carrera? Primero, la verdad, yo siempre he sido una ovejita negra. Creo que en lo personal, cuando yo escuché ingeniería y gestión empresarial, dije, wow, lo nuevo, lo que viene, lo novedoso. Entonces dije, tengo que ser de las primeras. Nunca imaginé que sería la tercera generación, pero aún así, la verdad, fue muy grato empezar a visualizar, ¿no? Yo siempre he estado como con un ojo en el futuro, entonces siempre cuando ya me metía a lo que fue gestión empresarial en los primeros semestres, dije, quiero conocer un poquito más de qué se diferencia de administración de empresas, cómo va realmente a impactar esta carrera en el entorno. Y con el paso del tiempo me di cuenta de eso, ¿no? Uno entra y igual no sabía exactamente por qué o cómo me metí. Yo nada más recuerdo que era
el impulso de que quería algo nuevo, algo diferente, algo fresco, algo innovador, algo que me pudiera como apoyar a poder ver un poquito del futuro que iba a construir y por eso fue que me metí en IGE. Lo segundo ya fue sobre la perspectiva, ¿no? Una vez que egresas de la carrera y te das cuenta que eres de las primeras generaciones, el primer dilema es, ¿y ahora de qué trabajo? O sea, te pones a pensar qué onda, o sea, en qué momento me metía y soy primera generación y no, en los puestos vacantes pues piden administradores, piden contadores, pero no pedían ingenieros de gestión empresarial. Entonces, cuando sales, lo primero que chocas con esa, pues la situación real, ¿no? De que no sabes realmente en dónde vas a trabajar y por qué. Otra, pues durante mi carrera profesional estuve haciendo como mis pininos, estuve en diferentes actividades, entonces eso fue lo que me dio cierta perspectiva de que mi área, mi fuerte en lo personal, lo que más me encantaba era la cuestión de los procesos, sobre todo cuando se trataba de crear planes de negocio, modelos de negocios, proyectos que ya iban más con la cuestión de aterrizar estos proyectos en cuestión técnica y apoyarle a otras personas. Entonces, eso fue lo que realmente como que me llamó la atención. Supe también desde el primer momento que una vez que egresas, pues tienes que especializarte, o sea, eso es de ley, porque al final de cuentas, pues como éramos el experimento en cuestión de programas, sí teníamos como que buscar exactamente una línea en la cual nosotros nos gustara trabajar. Por ejemplo, pues yo terminé con alta dirección, pero al final de cuentas, pues lo que puedo decir que me he estado especializando durante todo este año, pues es en sí sobre emprendimiento e innovación. Y pues yo también soy muy consciente de que los procesos son la base de todo, o sea, la misma vida es parte de un proceso, un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, esto es lo que he venido aplicando, que me encanta muchísimo que se enseña en la carrera que tiene que ver con procesos y que está súper bien también para todo el desarrollo de mis actividades que ahorita vamos a ir tocando. Totalmente, y fíjate, en todos los programas lo menciono, esta cuestión de que debemos de valorar más esta parte de los procesos, ¿no? Porque, como bien mencionaste, es muy bonito lo que dices, que la vida, a final de cuentas, es un proceso, y justo esta carrera nos da la facilidad, pues, de involucrarnos en diferentes procesos, ¿no? Ya sea en áreas de emprendimiento, ya sea en áreas de trabajar en empresas, en instituciones, y como siempre lo digo, y no es que suene soberbio, pero es que de verdad podemos trabajar donde queramos. O sea, y también además nos impulsan, que le mando un abrazo al profe Kohler, o sea, de verdad también nos impulsan a crear nuestro propio emprendimiento, ¿no? O sea, y eso, y dime, y difícilmente, o bueno, hoy en día, pues ya hay muchas carreras que sí te dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que ser tu propia jefa y poner tu negocio, no sé qué, pero imagínense que hace 10 años te dijeran eso, ¿no? Cuando justamente uno se iba a aventurar a estudiar una carrera pues que no existía en México, ¿no? Y que no tenía, digamos, pues un precedente, ¿no? O sea, no teníamos, una base, ¿no? Para decir, oye, pues saliendo de aquí, ¿dónde vamos a estudiar? Y yo creo que, y eso es algo que lo he comentado en otras entrevistas y en otras charlas, esta carrera de ingeniería en gestión empresarial para las primeras generaciones fue muy complicado y fue muy angustiante saber en qué área laboral y nos íbamos a poder desempeñar. Pero fíjate, justo y como lo mencionaba en algún momento en una entrevista, mi generación y la tuya y otra generación está abajo, crearon capítulos, estos mismos capítulos se derivaron acciones afirmativas que llevaron a la difusión de diversas empresas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hice mis prácticas profesionales, las hice en la Ciudad de México, dejé un antecedente ahí y sabes que ahora esos chicos seguramente de IGE van a hacer las prácticas donde yo las hice y así se van dejando estas semillitas, ¿no? Así que pues yo puedo decir orgullosamente y tú también y muchos de las generaciones abajito un poquito de nosotras que nosotros los egresados o mejor dicho los estudiantes fuimos los que pudimos colocar a IGE en el mundo laboral y lo quiero decir así. O sea, de verdad, la generación 2009, la generación 2010, la generación 11 hasta la 13, que fuimos los que, digamos, impulsamos. Y obviamente se ha seguido impulsando esto, ¿no? Porque esto se va a impulsar pues toda la vida, ¿no? Porque las carreras hay que impulsarlas porque se van innovando, ¿no? También hay una disrupción creativa totalmente. Entonces, pues así como dije, la percepción que se tenía hace 10 años era muy diferente ahora, incluso ya se incorporan, por ejemplo, otras especialidades, ¿no? Yo también me especialicé en alta dirección porque en esa época pues estaba como que enfocada en eso, pero bueno, ahorita ya sabemos que hay innovación, que hay calidad y justo hablando en ese sentido de calidad e innovación, pues yo te conozco perfectamente bien, Joana, pues hemos convivido en muchos ámbitos, ¿no? Y momentos de la vida y yo sé que tu mantra, yo sé que tu frase, yo sé que lo que rige tu vida es el bien común, o sea, yo
Y además de tus padres, seguramente yo soy alguien que te conoce perfectamente, porque he trabajado contigo como amiga, como compañera, como colega, con muchos otros, aspectos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nace tu marca, tu proyecto de Guerrero para el Mundo? Que de hecho fue por eso que nos volvimos a encontrar, porque siempre nos han unido este tipo de, pues, de sueños, ¿no? Sueños compartidos. ¿Cómo nace de Guerrero para el Mundo? ¿De qué trata? ¿Cómo puedes vincularlo a tu mantra que te digo que es el bien común cuando apoyas a otros emprendedores o a otras personas que están por emprender algún proyecto? Vale, pues a grandes rasgos, primeramente quiero compartir que De Guerrero para el Mundo nace de una necesidad. Cuando fueron mis últimos semestres en la universidad, me di cuenta que los eventos de innovación eran espacios muy, muy buenos, pero terminaba la participación, que es primero local, regional, luego nacional, y los proyectos ahí quedaban. Igual también a lo largo de toda la carrera vi que tenían muchos proyectos en cuestión de la tesiteca que está ahí, estaba llena de proyectos muy, muy buenos, pero solamente quedaban en un libro. Entonces, cuando yo egresé, lo primero que vi fue como esta necesidad de poder respaldar, poder desarrollar, poder impulsar algunos proyectos de los más conocidos, porque pues estuve en Innovatec y entonces a partir de ahí nos juntamos 4 o 5 personas y yo lo que quería era desarrollar o puntear o abrir un poquito más estos proyectos y por eso fue que creamos De Grow para el Mundo. Cuando empezamos con De Grow para el Mundo, lo primero que me di cuenta fue que no es lo mismo ir a tocar puertas cuando es solamente tu proyecto a cuando es el proyecto como de los demás también. Entonces es más fácil o te abren más fácil una puerta en cuestiones de gestión cuando estás representando a más de 5 o 10 proyectos al mismo tiempo. Entonces, esto fue lo que nos ayudó como tal a crear De Guerrero para el Mundo. Cuando lo creé, pues lo primero que hice fue sumar los proyectos que yo conocía, que eran innovadores, que eran diferentes, que tenían una capacidad de visión a largo plazo muy única. Entonces, por eso es que sumé a diferentes personas y ahí fue donde empezamos en sí como con la marca como tal. En un principio, pues me tocó ser todóloga, estar de aquí para allá, aprender, saltar, sobre todo más en el área administrativa, porque como te digo, somos de IGE, pues tenemos como muy fijada esta parte de los procesos administrativos, pero en torno al emprendimiento, ahí me di cuenta que hay un mundo todavía que tenía como que empezar a investigar, o sea, desde ahí fue donde me nació este gusto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues fue cuando empezamos a respaldar estos proyectos, decidí llevarme con ellos un año por completo para poderlos ver hasta dónde llegaban y pues ahí mi función era esa, ¿no? Ser asistente, ser consultora, ser asesora, ser gestora, o sea, hacía de todo para que estos proyectos pudieran estar cubiertos con nosotros ese año. Normalmente la dinámica era esa, agarrábamos, poníamos 2 a 3 metas cada 6 meses y a partir de ahí lo trabajábamos, ¿no? Ya después de ahí, pues cuando me di cuenta, en ese tiempo también habían convocatorias, entonces era mucho de estar tocando puertas con el gobierno, con convocatorias así de eventos, entonces íbamos, nos presentábamos, apoyaba a crearles speech, sobre todo pues en la parte de esta presentación al público y empezamos a ganar proyectos y ahí fue donde me di cuenta que las habilidades que de algún otro modo había creado desde la universidad podían ser aplicables en la vida real, ¿no? Eso fue como lo primero. Ya después de ahí, la relación que tiene con el bien común es lo siguiente. Yo en lo personal, pues, nos conocemos de hace años. Sabemos que para nosotros el bien común significa eso, ¿no? Que cuidar a que todas las personas a nuestro alrededor estén bien, porque también nosotros queremos estar bien. Entonces, parte de eso para mí era importante como crear esta parte en donde teníamos que desarrollar cosas para los demás, siempre y cuando también, pues, eso nos impulsara, nos motivara y demás, ¿no? Entonces, lo que empezó así como un pequeño proyecto en donde yo estaba apoyando a 5 o 10 personas que yo conocía, empecé a proyectarlo a algo más grande, ¿no? Acapulco, luego empecé a pensar que igual y en Guerrero, ya después pensé, dije, emprendimiento es algo que viene muy fuerte desde el 2014, que yo estaba como con ese pendiente de 2014, 2015, 2016, del 2018 la marca pues la registramos, entonces se puede decir que ya la marca cuando sonó de Guerrero para el Mundo salió por la idea de que queríamos dejar claro que hay muchísimas cosas buenas también aquí que tenemos que compartir. Eso para mí era como lo más crucial. Amo mi estado, la verdad. Amo las personas que han estado ahí conmigo, mi familia es de aquí, entonces yo sabía que hay cosas buenas que tienen que compartir. Por eso cuando creamos de Guerrero para el Mundo era con esa proyección. Y lo que tenía que ver con esta cuestión de cómo apoyo en cuestión del bien común es que todos los proyectos que hemos estado trabajando, desarrollando en De Guerrero para el Mundo, siempre van a tener un nivel de calidad único, una diferenciación, le llamamos nosotros. Es algo que no has visto en el mercado y si ya está,
tenemos que buscar una diferenciación como tal. La otra es la cuestión de la calidad. Siempre estamos buscando que se cumplan con normas de calidad si son productos, sobre todo ahorita, pues que me he involucrado más en la cuestión del desarrollo de subproductos y desarrollos tecnológicos. Entonces, cuando se hablan de subproductos, pues buscamos que los proveedores sean de aquí mismo de Guerrero. O sea, si hacemos, por ejemplo, una hidromiel, tenía que ver con que le compraran apicultores de aquí mismo de Costa Grande. Si hacíamos un licor específico de frutas, tenían que ser de temporadas de la región que pudiéramos encontrar. O sea, todo lo que hemos construido siempre ha sido sobre esa base de impactar a nuestro estado, sobre todo, y a partir de ahí, pues también generar servicios, ¿no? No todos son productos, algunos también tienen que ver con servicios, pero buscábamos esta cuestión de una diferenciación, pero también la cuestión del proceso, cuidar mucho el proceso, porque como lo sabemos, pues el servicio no es algo que sea tangible y que tú vayas a tocar, sino que es una experiencia. Entonces, a partir de ahí, todo esto fue como el enfoque de que las personas que incluso trataran con nosotros en una llamada para hacer alguna cotización, fuera algo que las personas les quedara muy claro, ¿no? A partir de ahí fue que pues empecé a trabajar con todo esto del bien común, enfocado a los proyectos en los que he estado involucrada, apoyando ahí a desarrollar. Y pues la verdad ha sido todo una experiencia. Para mí creo que me ha ayudado mucho a inspirarme, como te decía y como nos conocemos, yo tener cerca personas que están haciendo su lucha y sobre todo la cuestión de todo lo que tienen que pasar, porque esa también es otra, ¿no? El emprendimiento no nada más es, bueno, voy a crear una empresa, sino que detrás hay una emprendedora o una emprendedora que también tienen sus propias situaciones personales, que tienen una limitación en cuestión de un presupuesto, que tienen una función en cuestión de alguna carga mental, emocional, que tienen que primero ir trabajando para poder concentrarse en estos proyectos. Entonces, esta parte es súper importante para nosotros. Los emprendedores sí emprenden a partir de lo que son, y esto es algo que como que me marcó mucho para poder empezar con todo este desarrollo de la marca de Guerrero para el mundo, porque cuando lo empecé, yo empecé por eso, ¿no? El motivo de la marca de Guerrero para el mundo era algo muy, muy personal. Yo creo que muchas cosas buenas que podemos como posicionar a nivel nacional, incluso internacional. Y entonces así como empezó todo esto y empezamos a apoyar a más personas y vimos que estaba buena esta dinámica, también así fue como fue tomando forma y pues actualmente pues sí, tenemos ya 7, 8 años en el mercado y me siento pues muy orgullosa de todas las personas que he conocido, que me he acercado y pues sobre todo que han apoyado también a la región. No necesitas hacer un emprendimiento como crear una empresa como tal. Los emprendimientos también son iniciativas, los emprendimientos también son una patente, un desarrollo, un libro. Entonces, hay muchísimo más del emprendimiento que se tiene que, por supuesto, difundir, pero al menos por el momento las personas con las que he tratado, estos emprendedores, que pues saludos a todos, esperemos que este video llegue hasta allá. La verdad es que ha sido fantástico, este proceso, este camino ha sido muy bueno. Y fíjate, tocaste muchísimos puntos que me gustaría externar, ¿no? Mi concepción de ellos. Uno de los más sobresalientes es que, pues, de Guerrero para el mundo, pues, es una forma también de abrazar el Estado, ¿no? Es una forma también de apoyar a los productores, ¿no? A otros emprendedores, ¿no? Comprando sus productos, haciendo colaboraciones, porque te he visto haciendo muchas colaboraciones con mucha gente. De hecho, estuvimos colaborando un rato también. Y como bien dices, también esta parte de que asociamos emprendimiento siempre con un producto o servicio, ¿no? Cuando el emprendimiento puede abarcar incluso una marca personal, ¿no? O sea, el emprendimiento, pues ahora sí que es todo lo que tú propongas, ¿no? Y como bien dijiste, una patente, hasta hacer un libro. O sea, hay diferentes formas de hacer emprendimientos y también tienen, pues estos procesos, ¿no? En las que obviamente, pues también hay que pausarlos, ¿no? Hablando, por ejemplo, en temas de la pandemia, ¿cuántos emprendimientos no se pausaron, no? Y cómo este tipo de situaciones que se salen de nuestras manos, ¿no? Porque no puedes controlar, por ejemplo, los aspectos macroeconómicos no los podemos controlar, ¿no? O sea, no podemos controlar el mercado, no podemos controlar la bolsa, pero ese tipo de situaciones como lo que fue en pandemia llevó a muchos emprendedores a innovarse, a reinventarse, ¿no? Por ejemplo, esta parte, yo recuerdo perfecto esta parte de usar Zoom, ¿no? Este, por ejemplo, o sea, por ejemplo, las aplicaciones, o sea, cómo la tecnología empezó a cobrar un montón de importancia, ¿no? Y en esta fase, y siempre lo digo, es mi palabra que siempre utilizo, la de disrupción creativa, porque la verdad es urgente que todo el tiempo nos estemos reinventando. Ahora, en ese sentido, te he visto que colaboras con productores, con emprendedores, en palabras sencillas, porque sí de pronto, pues tú y yo estamos familiarizados con estos temas y para nosotros es parte de nuestro lenguaje, pero a ver,
tú sabes que, bueno, este programa lo ven todo tipo de personas. Entonces, en palabras sencillas, ¿cómo pudieras, explicarle a la gente de qué trata de Guerrero para el Mundo? No sé, en algunos puntos, ¿cómo se pueden acercar a ti? Si tienen por ejemplo, si tienen alguna idea, ¿no? Porque de pronto pensamos que, ay, tengo que tener un proyecto para poder acercarme a Joana, ¿no? O sea, y no necesariamente, ¿no? Incluso porque puedes, ahorita quiero que expliques que que tú evalúas a las personas. No sé, a ver, imagina que nos está escuchando una persona que simplemente quiere hacer algo y no sabe cómo hacerlo. ¿Qué le dirías? Y también, finalmente, que nos cuentes en esta misma pregunta algunos productos, por ejemplo, con los que has colaborado, con los que tú has desarrollado, por ejemplo, que son orgánicos y artesanales. Esta pregunta la siento un poco muy extensa, pero igual voy a intentarla resumir. Cuando las personas normalmente tienen una idea, lo que pueden hacer es contactarnos directamente. Tenemos en Facebook, en Instagram, la página de Guerrero para el Mundo. En Facebook nos encuentran como Emprendimiento Guerrero. Nosotros hacemos publicaciones mínimo una vez por mes y la idea es eso, ¿no? Envían un mensaje, solicitan, mira, ¿sabes qué? Tengo esta idea o quiero desarrollar este proyecto. Ya a partir de ahí hacemos contacto con ellos. Posteriormente lo que hacemos primero es un diagnóstico. Nosotros lo llamamos el diagnóstico, es de 1 hora. Analizamos al emprendedor primeramente porque creemos que el emprendimiento es una cuestión del ser. Posteriormente, ahora sí vemos cómo está esa persona o hasta dónde quiere llegar con su proyecto. En un diagnóstico normalmente proyectamos de 6 a 1 año con este emprendedor. Vemos su situación y ya lo proyectamos. Ya él decide si quiere contratar los servicios o no con nosotros. Eso siempre lo dejamos como muy abierto. Posteriormente, ya lo que hacemos es que si ellos quieren, los vamos a anotar en nuestra lista en donde estamos buscando a las personas para la generación emprendedora. La generación emprendedora es un programa que sale cada 6 meses aproximadamente. Después de lo de pandemia y todo eso, pues nada más hemos tenido 2 generaciones emprendedoras. Ahorita estamos buscando retomarlo en el 2025. La idea es seleccionar proyectos para que nosotros le podamos dar este seguimiento. Los seguimientos son de 3 a 6 meses y pues la idea es eso, ¿no? Le llevamos de la mano. Nosotros le llamamos acompañamientos formativos porque la idea es no soltar al emprendedor. Dependiendo de su proyecto, la complejidad del proyecto, el personal que se necesita, buscamos maneras de acercarle estas oportunidades para que desarrolle ese proyecto, iniciativa, idea, emprendimiento, su negocio, alguna empresa, o sea, cualquiera de ese tipo de proyectos. Nosotros lo que hacemos es como acercar estas oportunidades, estos elementos, para que el emprendedor dé ese paso sin ningún problema. Eh, y pues ya el emprendimiento en sí pues termina cuando nosotros le pasamos por 5 fases, tenemos una metodología propia que creamos y pues mi idea es esa, ¿no? Poder aplicarla a más proyectos, porque hasta el momento pues lo hemos hecho solamente con 18 proyectos hasta el momento y dentro de esos proyectos pues hemos creado diferentes productos y subproductos. Uno era Hargoro, era un jarabe de mango. Actualmente sabemos que pues el azúcar o el aceite, bueno, es un jarabe de azúcar normalmente, pues es muy nocivo para la salud. Entonces, a un compañero que llegó de bioquímica empezó a trabajar sobre eso y empezó a darse cuenta que el mango ya maduro normalmente se desperdiciaba, hacía merma y a partir de ahí fue cuando empezamos a crear este jarabe. Este jarabe puede decir que es un sustituto del jarabe de caña. Se hicieron diferentes también subproductos derivados de este producto, o sea, digamos que del jarabe pues, se podía hacer galletas, se podía dar para las cuestiones de alguna, hay como miel de maple, también se podía utilizar para hacer una miel, para hacer conserva, entonces tenía muchos usos. Ese fue uno de los más raros que encontramos. Por otro lado, pues también he estado trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con productos artesanales en cuestión de desarrollo de mermeladas, en cuestiones de chiles en vinagre, eso sobre todo por la cuestión de que hoy en día, pues los líquidos que vienen en los cantidades grandes, ¿no? De los chiles muy comerciales, pues a veces irrita como la mucosa del estómago. Entonces, la idea principal de estos productos artesanales es retomar las recetas de nuestras abuelas, de nuestras mamás y poder darse el tiempo para poder crear esto. Obviamente sabemos que un producto orgánico tiene un valor más elevado en el mercado que un producto comercial normal, pero pues la verdad sí vale la pena porque creemos que sí hay muchos beneficios en torno a eso. Se crearon mermeladas de Jamaica, de maracuyá incluso, o sea, frutas de la región. Y también otro de los que más, bueno, he estado trabajando también, por ejemplo, con el Placer Mezcal, ellos son de Puebla. La verdad es que me sorprendió que alguien como ellos nos buscaran. Ahí estuve trabajando con las certificaciones. Creo que algo muy importante que se nos va de las manos cuando queremos generar un negocio, un producto o algo, es esta cuestión de la calidad y sobre todo de las normas oficiales, ¿no? Es importante que para que tú te puedas meter a un Oxxo o a un Soriana,
tú cumplas con ciertos requerimientos. Entonces, esta parte de haber trabajado con el Placer Mezcal me enseñó eso, que al final de cuentas sí es una inversión un poco considerable, pero cuando tú vas a vender en masa o ya tienes una pequeña fábrica, vale mucho la pena invertir en eso también. Y además, pues no todas las veces necesitas tener un etiquetado perfecto, ¿no? Hoy en día con los apoyos que está dando el gobierno, la verdad es que lo único que te piden es saber cuál es tu contenido, si ya hiciste algunas pruebas de caducidad, cuestiones de lotes, ¿no? Cuánta es tu producción, si la puedes vender de manera local o si la exportas. Entonces, esta parte también es muy necesaria para los emprendedores que están creando, desarrollando sus propios productos o sus productos. Y la otra que también experimentamos fue con licores. La verdad, esa fue una experiencia también muy buena. En lo personal, creo que hoy en día pues se conocen muchas marcas comerciales, pero no he escuchado mucho acerca de productos como tal que sean de alcohol hechos aquí en Guerrero, solamente el mezcal, que es uno de los más populares en todos lados de aquí, pero empezamos a trabajar con productos como lo que es el chico zapote, la pitahaya, incluso el nanche, que es uno de los más comunes. Pero la pitahaya y lo que tiene que ver con el chico zapote son cultivos que son endémicos de aquí, o sea, realmente se pueden sembrar, pueden producirse y los agricultores normalmente están más centrados en cuestiones de Jamaica y demás. A veces incluso ya tienen sus árboles montados y no se dan cuenta que el chico zapote es una fruta como un mamey, que es súper dulce. Entonces es más fácil poder desarrollar un producto alcohólico con alguna fruta que es dulce. Entonces se hicieron diferentes proyectos, se estuvo haciendo una formulación, se trabajó en cuestiones de lo que tiene que ver con grados BRICS, o sea, cuestiones que tienen que ver con cosas de qué tan dulce es el producto que estás consumiendo, porque pues también recordemos que el alcohol con el dulce pues pega, entonces hay muchas situaciones ahí que estaban muy interesantes. La verdad, formar parte de estos proyectos ha sido como algo súper súper chido, la verdad, para mí. Y pues imagínate, ¿no? Una cuestión administrativa, que uno sale de algo administrativo y termina metido en cosas de bioquímica, pues sí está un poquito raro, pero la verdad, o sea, ha sido mucho aprendizaje, ¿no? Desde el envasado al vacío, cuestiones de normas, o sea, aprendes, te vuelves experto en alcohol sin ya consumirlo, o sea, hay muchos rollos muy, muy padres, la verdad, dentro de estos procesos. Oye, sí, la verdad me dio mucha risa de que y lo que te comentaba, con este programa que de pronto te involucras o conoces a tantas personas que saben de diferentes temas y aprendes, ¿no? O sea, es imposible no aprender, ¿no? Y obviamente, pues, se vuelve multidisciplinaria la cosa, ¿no? Pues, yo sé que has trabajado pues, obviamente, por la cuestión de los procesos, pues, sí tienes que trabajar con gente de bioquímica, ¿no? O que, por ejemplo, que esté acostumbrado en trabajar en incubadoras y todo esto, ¿no? Fíjate que se me hizo muy curioso esta parte que mencionas para que nos vayan a escuchar, de que de verdad, o sea, marca una diferencia muy importante conocer esta parte de la calidad, ¿no? O sea, de verdad, yo hace muchos años también cuando empecé, y yo también tuve un emprendimiento de chilate, yo hacía helado y, o sea, y de verdad sí es una diferencia el ya registrar tu marca, ¿no? Esta parte del etiquetado, o sea, esta parte de la información nutrimental, o sea, de verdad, eso puede marcar, un salto, ¿no? Un salto de verdad, de estar aquí a estar acá, ¿no? Entonces, tú, obviamente, tú apoyas, justamente en ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Sí, también, o sea, todo lo que tenga que ver con asesorías para poder determinar tu proyecto, hacer un diagnóstico, todo lo que tiene que ver con la cuestión de gestiones también. O sea, si no saben con qué institución ir para hacer un etiquetado, nosotros podemos como canalizarlos. Eso ya para nosotros pues es más fácil porque incluso en internet puedes buscar, pero hay algunos tips que las personas tienen como que saber, ¿no? Y también todo lo que tenga que ver con el desarrollo de un producto. Por eso te digo, nosotros trabajamos con generaciones emprendedoras que a veces han durado hasta un año completo. ¿Por qué? Porque primero entran con nosotros y dicen, bueno, quiero desarrollar de la idea a la fuente de ingreso, ¿no? O sea, voy a invertir tanto, yo quiero que después de los 6 meses o del año me regrese ese dinero que yo invertí. Hasta ahí se quedan muchos emprendedores. Otros dicen, bueno, a mí lo que me interesa es, ya estoy generando, ya tengo mi fuente de ingreso, pero yo quiero hacerlo un negocio. O sea, el negocio ya es la segunda etapa, por así decirlo. Nosotros llamamos la incubación en donde a partir de que ya tú creas un negocio, ya empiezas a checar las cuestiones del SAT, ya empiezas a analizar tu producción, o sea, los procesos se empiezan a implementar para estandarizarse. Y ya la última que nosotros llamamos como tal la aceleración ya tiene que ver más con la cuestión de que si tu negocio es formal, ya está registrado, ya lo puedes como expandir, ¿no? Esta cuestión de las vinculaciones. Entonces, hay para todo, o sea, si tú tienes una idea de negocio y quieres llegar hasta una empresa, podemos darte el seguimiento. Si tú solamente dices, bueno, yo quiero probar mi idea, la voy a lanzar al mercado, a ver si puede pegar, también lo hacemos. O sea,
cualquier proceso que tú quieras hacer, no, pues yo tengo una iniciativa, pero quiero ver hasta dónde llega. Ah, bueno, hacemos alianzas, colaboraciones, nos metemos y lo buscamos. Oye, ¿y nunca te ha tocado, que te digan: "Tú hazlo todo y yo te pago", una cosa así? También hay, es que, o sea, hay de todo, porque los emprendedores a veces saben, pues, que su tiempo es dinero, y hay emprendimientos que son más demandantes que otros, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que vende comida todos los días, que ya tiene un proceso donde tiene que prepararse con mucha anticipación y ya posteriormente que para las ventas, o sea, esas personas no pueden respirar, entonces lo que hace es le hace más fácil, ¿sabes qué? Hazme un proceso de gestión, una cuestión de licencia de funcionamiento, o quiero registrar mi marca, pero yo no tengo tiempo para andar dando las vueltas, entonces esos servicios se llaman servicios de gestión. Sí, dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero nada más saber cómo está en cuestión financiera mi negocio, ¿no? Me quiero sentar, analizar qué ingresos, egresos, ver realmente las cuestiones de mis impuestos, cómo me tengo que registrar al SAT. Ah, ok, entonces se les sienta con ellos, se les da un proceso y ya se les dice, ¿sabes qué? Pues tienes que sacar una cita, posteriormente tienes que llevar esos documentos, la persona va, o sea, todos esos procesos, claro que sí ocurren, y también hay personas que te digo, pues no se quieren involucrar como de lleno. De hecho, pues me ha tocado también ver eso, ¿no? Que a veces no nos mandan, se inscribe una persona a la generación emprendedora, pues nos termina mandando a su esposa, nos termina mandando a su pareja, o sea, a alguien que tú te quedas pensando, ok, ¿y esta persona qué? Pero pues es por lo mismo, o sea, son gente de confianza que saben que lo que se enseñe, pues lo están capacitando porque en algún punto sabemos nosotros y ellos saben que los vamos a soltar. O sea, lo interesante de todo este proceso durante este tiempo es que los llevamos de la mano. Les ayudamos a crear un hábito, que todos los domingos hagamos una revisión de cómo va su seguimiento. Entonces, ellos ya cuando los soltamos, ellos ya tienen esos hábitos ya tan implementados de los 3, 6 meses que ya lo ven como algo natural y eso es lo que mejora en sí todos sus procesos internos. ¿Sabes qué? Pues no sé, me dicen, yo nada más lo único que quiero es como desarrollar la parte en la que quiero hablar, ¿no? Quiero comunicar de mejor manera. Ah, bueno, pues lo puedes hacer a través de un video, lo puedes hacer a través de una expresión verbal, lo puedes hacer a través de una expresión escrita, ¿no? Puedes hacer una presentación, vas con tu pitch y cuando vayas a convocatorias o eventos, pues tú vas, ¿no? O sabes qué, pues haces tu pitch de 2 minutos, pero también llevas una tarjeta de presentación con un código QR en donde tú le estás, o sea, todo eso lo diseñamos con la persona dependiendo de la necesidad. Por eso es que estos servicios son súper personalizados y a veces eso es bueno y eso es malo. Es bueno porque al final de cuentas, pues le facilitamos la vida a alguien que llega con nosotros y los hacemos sentir únicos, porque esa es la única verdad, te digo, detrás de cada emprendimiento hay un emprendedor que tiene un caso único que tiene que ir armando con sus tiempos, con su ritmo, con su forma de ser, para que pues se dé de una mejor manera y le sume a su proyecto. Pero también es malo por la cuestión de que como nuestros servicios son muy personalizados, es mucho el tiempo que se invierte con cada emprendedor. Entonces, estamos hablando de que estos servicios, como son personalizados, han sido un impacto pequeño. O sea, yo realmente a estas alturas digo 18 proyectos, 20 proyectos en 5 años, pues desde una perspectiva en donde las incubadoras están sacando 100, 200 proyectos y así, pues no nos comparamos, por así decirlo. Pero sabiendo que somos unos de los principales aquí en Guerrero, que hemos estado 8 años, que hemos desarrollado una metodología, o sea, detrás hay un sustento, un fundamento más de investigación, pues realmente es como otra cosa, ¿no? Nosotros también estamos mucho promoviendo esta cuestión de educar, ¿no? Estamos fomentando el emprendimiento, pero ya desde un enfoque diferente. Hay mucho todavía que falta por conocer, o sea, ahorita públicamente puedes decir, bueno, están dando una capacitación, pero nosotros vamos un poquito más allá porque te digo, no se trata de una capacitación, darle la información a la persona y soltarla, se trata de acompañarla, porque también esa es otra. La situación actualmente nos indica que debemos de estar de la mano con una persona en la cual nos haga esta red de apoyo, nos sirva para poder impulsar, porque es más fácil moverte cuando te digo, vas representando a 5 o 10 a cuestión de que seas tú solo. Entonces, lo que estamos buscando armar es eso, un ecosistema de emprendimiento pero que sea sobre todo de personas guerrerenses, porque como te digo, o sea, están haciendo de aquí, la idea es esa, ¿no? Que impacte primero al Estado y pues posteriormente con algunos proyectos que tenemos buscamos como ampliar eso. Y a grandes rasgos creo que me explayé mucho, pero creo que sí contesto la pregunta, ¿no? La contestaste muy bien y me agrada que te hayas explayado porque también es una forma de explicar cosas que a lo mejor te digo, o sea, podemos dar por sentadas tú y yo porque o sea, como es nuestro lenguaje, ¿no? Pero es importante, no hay que dar por hecho porque hay mucha gente ya que pues desconoce estos temas, ¿no? A ver, es importante, me gustaría precisar algunos puntos antes de pasar a la siguiente pregunta. Fíjate que yo, por ejemplo, estoy en el proceso también
de registrar mi marca de Expresado Comunidad. O sea, yo lo sé hacer y todo esto, pero justo dije: "No, o sea, yo tengo quiero dedicarme a otras cosas, voy a delegarlo", ¿no? Porque es válido también, ¿no? Ahora, yo quiero decir una cosa, es válido siempre y cuando y es un consejo y es una manera de ver las cosas, ¿no? No es que sea una verdad, pero si tú sabes hacerlo, delégalo, pero si no lo sabes, involúcrate. O sea, de verdad es muy importante que tengamos estos conocimientos, ¿no? Ahora, tú obviamente tú ofreces una, pues, digamos, un apoyo integral, como bien dices, y que dices: "Híjole, a lo mejor otras incubadoras, sacan 200 proyectos en no sé cuánto tiempo, y a lo mejor yo a lo me el 10%, pero oye, acuérdate que aquí se trata de calidad, no de cantidad. Obviamente, las incubadoras tienen el presupuesto, tienen la infraestructura, y obviamente es más sencillo, ¿no? O sea, si lo analizamos ya fríamente, obviamente siempre vas a ellos siempre van las empresas, o sea, siempre van a tener, una ventaja sobre, por ejemplo, sobre, marcas como tú, que obviamente, apenas están impulsando, ¿no? Porque sabemos que los emprendimientos después, si aguantan 3 años es porque seguramente van a aguantar 10 también, ¿no? Entonces, es importante decir eso, no hay que irnos como por ese lado de que, hay bien poquitos proyectos, pero hay que analizar el trasfondo siempre, no nada más irnos por las formas, sino analizar el fondo. Es muy importante lo que dices, esta parte te digo de, pues no solamente de apoyarlo en ciertas áreas, ¿no? Sino apoyarlo en todas las áreas para que, como bien dijiste, estamos o sea, no solamente de la A a la B, ¿no? Sino de la A a la Z, ¿no? O sea, esta parte, y obviamente aquí el objetivo es que, pues el emprendedor llegue a la fase final, ¿no? Que es cuando ya, pues ya tienes tu producto, tu servicio, tu libro, lo que sea, y ya, pues ya estás cobrando, ¿no? O sea, eso es lo que al final del día todos queremos ganar dinero sobre nuestras ideas. Entonces, pues es muy noble lo que haces porque, como bien dices tú, pues son servicios personalizados, o sea, y hoy en día pues está complicado, ¿no? Que alguien te dedique, yo creo que el recurso más importante, y tú bien lo sabes, y cualquier empresario lo sabe, es el tiempo. Entonces, el hecho de que tú le dediques no sé cuántas horas a la semana a una sola persona, habla mucho de tu profesionalismo, de tu ética y de que obviamente, como bien dijiste, no solamente se trata de mí, se trata del bien común para apoyar al Estado, porque si se apoya al Estado, me apoyo a mí misma. O sea, es como una lógica, ¿no? Que la gente tiene que entender. Pero bueno, solo quería hacer esas precisiones. Y ahora, en esa misma lógica de la calidad y todo esto, yo sé que eres muy buena. Yo siempre he creído que tienes esta capacidad para esta pedagogía, por ejemplo, para dar clases, yo también de pronto siento que se me da esa parte, por ejemplo, sobre todo en temas que me gustan. Eso yo siempre he dicho, o sea, un buen maestro, un buen profesor es alguien que explica lo que de temas que no solamente que conoce muy bien, sino de que le apasionan. Ahora, estaba leyendo tu semblanza que, pues, has capacitado, en diversas instituciones, diversos sectores. ¿Cómo ha sido esta experiencia, por ejemplo, en capacitar, justo a diversos sectores? Obviamente avalados por, creo que es la Comisión Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que el CONOCER, ¿no? Y la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Me gustaría que nos dijeras cuáles son tus reflexiones, o sea, cómo tú puedes ver a los profesionistas, porque, a ver, la otra vez lo platicaba con una psicóloga. Una cosa es que el papel diga que eres médico, pero otra cosa es que tengan la competencia para hacer tu trabajo. O sea, entonces, es muy importante, yo creo, esta faceta de tu vida porque no solamente estás capacitando profesionales para que realicen bien su trabajo, sino para que los clientes o los usuarios finales tengan un trabajo de calidad. Y cuando hablamos de calidad, no podemos hablar de una mala calidad porque eso no existe. Cuando algo es de calidad, y siempre lo voy a decir, aunque mucha gente se enoje, cuando algo es de calidad es porque cumple ciertas características que lo hacen bueno. Entonces, ¿cómo es tu reflexión en cuanto a este tema? O sea, sí hay un después, digamos, ¿no? Me refiero en los resultados de las empresas, de los profesionistas, para justamente, pues, entregar, la calidad al cliente como se lo merece. Y pues de hecho, a grandes rasgos te comento que de toda la certificación y de todo lo que he hecho, esta parte de capacitar para mí es una de las responsabilidades más grandes que he tenido. Yo siempre he creído que la educación es uno de los actos más nobles, una de las profesiones más nobles. Ser docente es algo único que yo en lo personal respeto mucho. En ningún momento puedo decir que soy docente porque no he sido docente, yo por eso digo que soy capacitadora. Cuando normalmente te enseñan bajo estándares conocer, te comentan de algunos elementos para poder hacer tus capacitaciones algo más ameno, ¿no?
Por ejemplo, te dicen acerca de que tienes que darle un manual al capacitando y al capacitado, o sea, tú como instructor puedes dejar tu curso, crear tu curso y proporcionarlo a otra persona para que lo dé, por supuesto lo tienes que instruir, pero estos manuales normalmente facilitan mucho, ¿no? También por otro lado, pues el hecho de poder tú dar algún manual o una cuestión de un libro de trabajo cuando tú vas a capacitar, eso lo vuelve más didáctico. Tú vas dando tu capacitación, posteriormente pues las personas van trabajándolo contigo y eso es otro de los elementos que muchos te marcan como estos estándares. Y también otra, la cuestión de la garantía. Yo sí soy muy cuidadosa en eso de que si voy a dar una capacitación o alguien me contrata para una capacitación, siempre dejo de 24 a 48 horas después de la capacitación para que las personas puedan acudir si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran implementar o aterrizar directamente. Otra también que me he dado cuenta, pues antes yo estuve participando en cuestiones de capacitaciones para, por ejemplo, emprendedores, porque mi primer curso que saqué tenía que ver sobre los procedimientos del INADEM para poder aplicar a convocatorias. A mí me capacitaron, me tuvieron que capacitar, posteriormente yo empecé a capacitar a otros. Fue una situación muy bonita, pero también a la vez pues el INADEM cerró, así que muchas veces no se pueden como que concretar cosas, ¿no? Por otro lado, pues también he estado dando cursos o talleres, creándolos para otras instituciones, como lo que son el CONALEP, círculos de lectura, porque también pues es otro proyecto que traigo ahí. Y también por otro lado, cuestiones de planeación estratégica, que es como mi fuerte, lo que más me gusta. Entonces, todas estas partes que también he estado capacitando, normalmente son a jóvenes, instituciones del nivel medio superior o superior, a tecnológicos también, sobre todo ahorita que me he involucrado más con 4 de los 8 tecnológicos, he estado como tocando esa puerta y la verdad es que te das cuenta que los mismos estudiantes, a veces conceptos básicos o simples se les van como de las manos y también eso mismo te hace ver que la capacidad de atención ahorita ha cambiado mucho. O sea, antes te podías llevar 5 horas en un curso y las personas podían estar ahí atentas. Hoy en día, no sé si es por el mismo internet o por las cuestiones de la ansiedad o la rapidez del mundo, pero los cursos no tienen que ser más allá de 1 o 2 horas. Tienes que ponerle foco a las primeras partes para posteriormente empezar a trabajar dinámicas y sobre todo, pues nosotros muchos personalizamos, ¿no? O sea, buscamos maneras de que al final sea un ejercicio sobre la misma persona o lo que quiera hacer. Por ejemplo, trabajamos con emprendimiento, tengo que enseñarles sobre la metodología, pues al final lo que me interesa es que ellos apliquen la metodología o mínimo los puntos específicos más generales para que cuando termine se cierre como algo, ese conocimiento esté como tal. Y también otra que es muy importante cuando das cursos, pues es saber la satisfacción del cliente, ¿no? Nosotros lo que hacemos son pequeñas encuestas hasta el final para analizar qué tanto obtuvieron en cuestión de conocimientos técnicos, pero también saber si hay alguna cosa que podamos mejorar, por supuesto, de también el servicio, ¿no? Porque pues a veces te digo, uno llega y dice, no, pues sí, yo creo que cuando una persona está capacitada es cuando tú después de, o sea, quizás en mi caso, ¿no? Que he trabajado 5 o 6 años con emprendimiento, te lo puedo decir rápidamente 5 minutos, porque pues para mí es algo que yo ya comí, viví, o sea, ya me la sé de al pa, pero como dices, no, yo más por la pasión, pero no se me va a hacer fácil, por ejemplo, decirle a una persona que tiene su producto, ah, oye, ¿sabes qué? Pues así, así, ya está, porque no soy experta en eso, puedo orientarlos, pero yo por eso siempre me alío con otras personas que son profesionistas que son de esa área. O sea, nosotros subcontratamos a profesionistas especializados para poder desarrollar estos proyectos. Mi parte es más como ser la asistente, la armadora, la organizadora, pero si son proyectos muy especializados, por eso se tienen que contratar profesionistas especializados para eso que se va a crear. Entonces, las capacitaciones normalmente las mías que he dado son más sobre eso, sobre planificación estratégica, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de emprendimiento, desarrollo de ideas de negocio a fuentes de ingreso, procesos de preincubación, incubación y aceleración, cuestiones de gestiones. A los chicos, por ejemplo, de manera general, lo que son de económico administrativo, mucho hablamos sobre lo que ven en sus programas de emprendimiento si realmente se pueden dar una perspectiva que actualmente pues el 70% de la economía de México está por pequeñas y medianas empresas. Entonces, muchas veces en las instituciones nos forman para llegar a una gran empresa donde todo ya está puesto, pero la verdad es que no todos vamos a llegar a una gran empresa y vamos a hacer los cambios, porque también dentro de esas estructuras gigantes ya hay procesos que ya están muy estandarizados. En cambio, si los egresados participan en pequeños negocios UTA, lo que ellos vayan a crear va a generar un impacto diferente porque eso puede cambiar el rumbo de ese negocio. Entonces, sí es importante como promover con los mismos estudiantes esta cuestión de que lo poco, mucho que tú vayas a aportar realmente va a generar un impacto como tal. Entonces, sí es importante para nosotros estas capacitaciones que ellos si tienen curiosidades
o quieren especializarse en alguna línea específica, propiedad intelectual, cuestiones más administrativas, cuestiones más de impuestos, cuestiones más de relaciones públicas, vinculación, que ellos mismos se vayan perfilando y se sigan especializando. Entonces, estas son como las capacitaciones que hemos estado dando actualmente. Anteriormente, te digo, normalmente siempre han sido como emprendedores, los mismos clientes, personas que en el diagnóstico me dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa más crearme un plan de contenido para mis redes sociales. Ah, bueno, ahí nos aterrizamos, nos sentamos, damos un servicio independiente, una capacitación independiente y ya ahí lo trabajamos con ellos, les damos algunos estándares que tienen que calificar para que también ellos vean bien si se va cumpliendo, ¿no? Entonces, hay mucho ahí en cuestiones de capacitaciones que se pueden hacer. Lo bueno de la certificación que me avala es eso, ¿no? Que yo puedo crear los cursos desde cero y también los puedo como compartir en grupo. Hasta ahí es donde tengo las dos certificaciones. Y la otra es la de capacitador externo. Con capacitador externo normalmente te mandan más a las empresas, que en mi caso pues no ha sido como algo de participar en empresas grandes. Yo siempre he estado participando con empresas familiares que tienen que ver más con cuestiones de procesos. O sea, si por ejemplo hay una panadería y llegan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Pues yo necesito aumentar mi productividad. Ah, bueno, pues entonces ya nos sentamos con ellos, hacemos un diagnóstico y ya vamos viendo el proceso para poder capacitar. Otras personas me piden más como manuales de procesos o manuales de producción, entonces eso también se hace. Y también había como otras personas que normalmente lo que querían era motivar a su personal, porque esa es otra que también noto, ¿no? Ahorita actualmente la cuestión de la salud mental es muy importante, entonces si el clima laboral, incluso en pequeños negocios, no es tan buena, se necesita que realmente las personas se entiendan como el contexto, ¿no? Entiendan el por qué quizás el jefe no lo van a ver todo el tiempo ahí en la oficina, pero que también ellos expresen cuál es su inquietud, ¿no? ¿Sabe qué? Pues yo quiero un mejor trabajo, ¿sabe qué? Pues yo necesito estar asegurando también a mi familia, o sea, todas esas situaciones que al final de cuentas cuando se expresan en la capacitación se pueden recoger y ya posteriormente se trabajan ya de manera independiente. Pero sí, o sea, mis capacitaciones se puede decir que no son como capacitaciones así de, no sé, he capacitado a 1000 personas en un auditorio, ese tipo de cosas en lo personal siento que pondría de nervios, la verdad. No sé si estoy preparada para eso, pero siempre ha sido en pequeño y la verdad te digo, han sido experiencias que a mí en lo personal me marcan porque te digo, para mí es fácil expresar las cosas que me apasionan, pero cuando estás como con otras personas y tienes la responsabilidad de enseñarles, y si no captan bien lo que tú les dices y ya después tienes que volverles a explicar o tienes que buscarle otra manera, porque esa es otra también, o sea, todas las personas aprendemos de maneras diferentes. Hay personas que necesitan estar comiendo un chicle para poder aprender, hay otras que necesitan nada más escucharte, incluso si no te están viendo ya captan la onda, entonces tienes que detectar a la persona que vas a capacitar o a las personas que vas a capacitar y por supuesto pues, prestarle la atención para que ellos lo tengan como muy claro, les quede ese conocimiento y lo puedan aplicar sobre todo. Sí, ahorita que te estaba escuchando, me hiciste recordar justo lo que platicaba el otro día con una chica referente a que los jóvenes hoy en día, este, digo, obviamente hay que hablar de los jóvenes porque, bueno, ellos son las generaciones que van a ser los adultos del mañana, ¿no? Y tú bien lo sabes. Este, están tan acostumbrados a escrolear, o sea, esta acción de consumir contenido muy rápido, ¿no? Entonces, obviamente, como bien precisaste al principio, es complicado, ¿no? Obviamente un joven de hace 10 años sí te podía poner atención a 5 horas de capacitación, hoy en día un joven en 20 minutos ya está agarrando el celular, o sea, de verdad no pueden estar sin el teléfono y eso. Obviamente la tecnología, digo, tú sabes, o sea, yo y tú lo ocupamos todos los días, pero bueno, yo siempre he dicho, a ver, ¿para qué ocupas la tecnología realmente? No, o sea, yo siempre he dicho, el tipo de contenido que tú consumas con mayor frecuencia es lo que te va a nutrir al final del día. Entonces, lo que mencionas es muy importante. No creo que pues, como adultos o incluso como nuevas generaciones debemos creo de relajarnos un poquito, porque sí, o sea, el mundo, el problema yo creo del mundo es que tiene una manera acelerada de las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, de pronto puede ser complicado, ¿no? Incluso también para los adultos, porque ya también están, sumergidos en estos, pues, digamos, malas prácticas, ¿no? Que pueden tener a veces las redes sociales. Entonces, bueno, ya pasan a otro punto. Fíjate que igual hace años
Cuando trabajé yo en una institución pública me tocó, pues, o tú sabes que tenemos diversos conocimientos como hijes, entonces me tocó hacer un análisis justo era de clima organizacional, o sea, y de verdad, a veces, o sea, pensamos que a veces por ser instituciones o por ser, grandes empresas no tienen fallas y realmente son las que más tienen fallas, ¿no? Entonces creo que personas como tú es muy importante que, como bien dices, bueno, a lo mejor yo con sus productos no me voy a meter del todo, pero sí porque sé que hay gente especializada en eso, pero bueno, a lo mejor en otras áreas que sí sean de mi expertise, pues sí lo voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante esta parte de la especialización, o sea, que de verdad las empresas contraten a personas como tú y que se dirijan al área correspondiente, ¿no? Creo que eso hay que decirlo, o sea, de verdad, y luego la otra cosa, ¿no? De que obviamente, cuando hablamos de emprendedores, muchas veces, y que justo, mucho lo he dicho, esta parte de que la cultura académica nos ha enseñado de que debemos de ser empleados de, o sea, de que debemos de dedicarnos 40 años en un trabajo, ¿no? Y que hoy en día ya ni siquiera pensión nos va a tocar, no, no. Y yo creo que somos la peor generación del mundo porque no nos toca nada, ¿no? Tenemos que, si queremos Afore, tenemos que aportar, ¿no? Ya difícilmente las empresas ya te lo dan, ¿no? Sobre todo creo que fue de los del 90 y tanto, no me acuerdo, la verdad, ahí sí, no voy a hablar porque no recuerdo muy bien esta cuestión de los tiempos, pero bueno, al punto que quiero llegar es que es importante que las nuevas generaciones sepan que es muy importante ser emprendedores, porque así haces que la economía de tu localidad, de tu ciudad, de tu estado circule, porque es muy difícil que, por ejemplo, hablando espero no meterme en temas, pero por ejemplo, hablando de empresas como Walmart, como Chedraui, que ya están bien consolidadas y que además, independientemente que sean mexicanas o extranjeras, pues todo, o sea, si tú te vas a dedicar 40 años y a trabajar con ellos, está muy bien, porque al final de cuentas vas a recibir una retribución económica y lo que sea, pero pues no vas a ayudar realmente a tu comunidad. Entonces, si tú cambias ese pensamiento y decir, bueno, a lo mejor me voy a esforzar un poquito más, pero pues al final del día, pues vas a contribuir a que la economía pues de tu entorno, ¿no? Que te vio nacer, pues, o sea, vas a contribuir vas a tener un mayor impacto, ¿no? Entonces yo creo que es importante el trabajo que haces, creo que es muy importante que la gente entienda eso, que que debemos de entender que vivimos en un mundo y que a final de cuentas es muy importante tener, objetivos colectivos, porque al final del día yo siempre le he dicho: "Oye, pues yo soy ingeniera, soy maestra en no sé qué", pero pues es gracias a la sociedad, ¿no? Es gracias a esa sociedad, o sea, no es gracias solamente a mí, o sea, yo no inventé el tecnológico yo sola, ¿no? O sea, o yo no sé lo que sé yo sola, o sea, yo sé gracias a toda esa gente que ha contribuido. Entonces, es importante que tengan en mente esta parte del bien común, la importancia de las certificaciones en diversas áreas. Pero bueno, ahora me gustaría pasar a otra pregunta que tiene que ver con eso. Tú sabes que este programa es de mujeres y como te decía, me gusta enfocarlo en mostrar las desigualdades, no para polarizar, porque no es el objetivo, sino para entender que existen y saber cómo podemos evitarlas, ¿no? Quería hacer esa precisión para preguntarte lo siguiente. En todos estos años que has recorrido como emprendedora, y que incluso yo puedo decir tú dices que hace 7 8 años, pero yo te puedo decir que desde antes, porque siempre yo creo ha sido, o sea, el ser emprendedor no es una profesión, yo creo es más como una convicción. O sea, yo así lo veo. Entonces, en esta convicción de emprendedora, ¿te has enfrentado a retos por cuestiones de género? O sea, por ser mujer, te hacen cuesta o sea, quiero que aquí lo saques y estamos, nada más estamos tú y yo, que nos digas, ¿te has enfrentado a retos por ser mujer para desempeñarte como emprendedora? Uy, aquí me voy a desahogar. No es cierto. No, la verdad, mira, yo creo que en mi caso, como dices, el emprender es un estilo de vida, pero yo en mi caso creo que mi perfil no es de emprendedora, creo que esto de ser emprendedora es mucha talacha. Yo en lo personal creo que sí hay como varias áreas o varios rubros que me ha tocado vivir, por ejemplo, en la cuestión de la representación estudiantil, que para bien o para mal nos tocó estar juntas, ahí pues era como algo en donde sí súper eran tajantes, ¿no? Porque a las personas normalmente, esos espacios que normalmente son políticos, o en este caso que es como la validez del grupo, era mayoría hombres, pues tu voz normalmente la quieren callar, ¿no? Pues en mi caso, pues con la representación estudiantil, ¿cómo lo anulé? Pues teniendo mi carácter, siendo como soy, ¿no? Te tienes que ganar a veces el respeto y el lugar. Entonces,
el hecho de poder participar en esa representación estudiantil sí fue como de que, okey, tú eres mujer, tú nada más concéntrate en ser bonita y atraer al público para que ganemos elecciones, o ¿sabes qué? Pues tus ideas están muy buenas, pero al final de cuentas también las tienes que desarrollar, pero nosotros como hombres tenemos que buscar como maneras de poder equilibrar. Entonces, eso era como en ese ámbito que empecé a desempeñarme en cuestión social y así, me di cuenta de eso. O sea, sí fui muy denigrada por la cuestión de que yo siempre he sido mucho de vamos a hacer este proyecto y lo hacemos, ¿no? Pero la diplomacia, la burocracia, el hecho de que te digo, apaguen tu voz porque dicen, bueno, pues eres mujer, nada más eres una entre 7 8 vatos que normalmente pues tienen la voz y no les gusta ser mandados. Entonces, era como eso fue el primer shock que tuve en mi vida que dije, okey, esto no es para mí. Si ya la representación estudiantil estaba fuerte, o sea, esa etapa la vimos juntas, la verdad, todavía el hecho de que me minimizaran por ser mujer fue muy molesto. Hasta cierto punto, pues eso ya no afecta, ¿no? Porque te digo, a veces las personas tenemos un carácter como un poquito fuerte, entonces lo podemos sobrellevar. Cuando pasé a mi etapa de emprendedora, por así decirlo, ya fue como la segunda etapa de mi vida, en donde pues dije, ok, quiero desarrollar proyectos, pero apoyo a los demás a construir sus proyectos, pero también quiero apoyarme a mí misma. La verdad es esa, hay mucho choque en cuestión de que pues te dicen, tus procesos son muy largos, al final de cuentas pues este mundo del emprendimiento no es algo que sea, o sea, en ese tiempo era pues innovador, era algo nuevo, entonces como que dicen, no, pues lo estandarizado es eso, ¿no? Que tú creas una empresa y hasta ahí lo dejan. Entonces, esas áreas, esos ámbitos en donde ya hay ¿cómo decirlo? Una trayectoria de hombres que están posicionados a nivel de cuestiones educativas o a cuestión económicas o a cuestiones, o sea, la economía normalmente siempre dicen que pues la ha llevado el hombre porque es el que ha trabajado. Entonces, cuando nosotros promovemos que las personas deben tener una fuente de ingreso primero, posteriormente, ahora sí pueden invertir a proyectos, pues desde ahí no te das cuenta como de la diferencia. Creen que todo lo económico tiene que ver más con cuestiones de hombres, porque normalmente a las mujeres o nos ponen a un lado o al final de cuentas pues no agarran tu proyecto porque pues creen que tú eres mujer, cuestiones hormonales y demás. Entonces, ese mundo emprendedor y empresarial le pertenece a los hombres. Los grandes funcionarios en esferas pues grandes, hacer negocios internacionales, nacionales, pues normalmente siempre hay hombres. Y ahí es donde tú tienes que poder ser, ay, ¿cómo decirlo? Buscar maneras o buscar estrategias para que eso no te afecte, porque honestamente sí es como muy contrastante el hecho de que, ok, tú quieres llegar con una nueva propuesta, una nueva metodología, ¿no? Pero ya hay cinco autores que anteriormente ya propusieron modelos de negocio, metodologías que fueron hombres. Y como ya llevan un tiempo, pues obviamente prefieren respetar esos procesos a los tuyos nuevos que vas a implementar. Otra, pues normalmente los negocios normalmente dicen que no tienes que tener corazón, sino mucho estómago. Entonces, como las mujeres somos hormonales, nos tachan de eso, entonces no te permiten como estar al frente de. Sí, yo en mi caso he liderado proyectos, pero pues normalmente siempre tengo al lado un hombre o siempre tengo arriba un hombre. Y esas son las cosas como con las que una tiene que estar como al pendiente, ¿no? Por otro lado, pues también es eso, las cuestiones que tienen que ver sobre empresarios y así, pues no es lo mismo que esté un hombre fuerte al mando a que vean a una mujer, sobre todo joven, moviéndose para hacer una gestión. O sea, eso pues te contraste que estás pensando, oye, pero estás muy joven, oye, pero estás muy arreglada, oye, o sea, y al final de cuentas también es eso, el acoso, ¿no? O sea, es algo de lo que no te puedes escapar. O sea, ¿por qué? Porque una como mujer, a veces yo siempre he pensado, yo me arreglo para mí misma y me encanta maquillarme, arreglarme y demás, pero cuando se tiene que ver como con cuestiones más profesionales, intenta uno estar como más ad hoc, porque siempre vas a encontrarte un hombre, siempre te va a intentar tirar los perros, eso puede terminar fracturando alguna alianza, alguna colaboración. Por eso hasta cierto punto, a veces para mí era más importante tener a una pareja para esos momentos donde tenía que hacer una gestión, ¿no? Porque a veces quieras o no, pues eso era como mi protección para poder evitar encontrarme en ambientes en donde yo sentía que no iban a ser tan gratos para mí. Entonces, eso del acoso sí es algo también muy visto, sobre todo pues si eres una chica que te gusta arreglarte y demás y quieres escalar en cuestiones empresariales o de negocios, pues realmente sí, si estás en un estado machista como este, quieres ir a tocar una puerta, alguna gestión con algún político, alguna institución, y o incluso no, te estás trabajando para algún patrón que pues tenga una capacidad monetaria económica suficiente, pues sí, a veces ocurren cuestiones como de acoso y tú tienes que saber cómo sortearlas, por así decirlo.
Eso es en torno a la cuestión del ambiente emprendedor y empresarial que hasta el momento me ha tocado vivir, para bien o para mal. Y en cuestiones académicas, pues bueno, yo te digo, he estado primero como en varios rubros. En cuestiones académicas, la verdad, yo soy muy feliz porque me encontré con el CITEC y ahí fue donde me enseñaron que lo más importante de todo era tu valor con la aportación que tú quieres hacer al mundo, o sea, el legado que tú vas a dejar. No tanto esta cuestión de que el título nobiliario de ser ingeniero en bla, 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 maestro en tal, 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 o doctor en bla, 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 ¿no? O sea, al final de cuentas, yo como veo estos estudios extras, estas especializaciones extras son más para poder tú desarrollar tu proyecto y generar un mayor impacto, pero un título no te hace más que una persona que no estudia. Hay emprendedores que hacen dinero sin necesidad de haber estudiado nada. Entonces, por eso te digo, esta parte como académica que está de muchos egos, de mucha superioridad, de que, bueno, pues yo estoy aportando a la sociedad una investigación de 5 o 20 artículos de producción, o sea, esa también es otra en las que yo ahorita me he acomodado de topes, ¿no? Realmente me encanta escribir, siempre me gustó escribir, entonces para mí la cuestión de crear producción en artículos y así no es algo raro, pero la cuestión de que en donde tu valor primero pues dependa de eso, ¿no? De cuánto puedes producir en cuestión de artículos y así, pues en lo personal nada que ver. Yo siempre he sido más de la idea de que si me voy a especializar es porque estoy llevando a cabo un proyecto que va a generarme un impacto y lo que más importa no es tanto la teoría, porque por eso la educación hoy en día es lo que es, porque ya se les olvidó la parte práctica, porque el conocimiento que tienes no lo aplicas. Y ahí es donde yo estoy más a favor de que estos espacios académicos se vuelvan esos proyectos que sí tengan un impacto y que sí se apliquen en la vida real. Por eso es que cuando abrieron la maestría de desarrollo regional, yo me metí súper entusiasmada porque dije, pues quiero entrarle, quiero que mi proyecto se haga más grande, dar difusión y demás. Pero también, pues digo, llegas con los investigadores, los cuales normalmente, pues muchos que tienen un título nobiliario de doctor, que son del Sistema Nacional de Investigadores, pues ahí como que son muy elitistas, ¿no? O sea, sus círculos son muy cerrados. Normalmente, pues, esas personas que son investigadores necesitan equipos de trabajo grandes o considerables, porque, pues, te digo, como trabajas sobre producción, hay ciertos requerimientos que te pide el CONACYT, que ahorita es el CECITI. Entonces, son ciertos grupos muy grandes en donde una persona que normalmente, pues, la mayoría son hombres investigadores, pues sí, o sea, es otra cosa. O sea, si tú llegas con una propuesta nueva, hasta cierto punto, pues dependiendo del doctor y dependiendo de la aprobación que te den, solamente así te puedes como desenvolver. Entonces, sí hay como ciertas situaciones en donde te quedas pensando, ok, soy joven, soy mujer, me encantaría como que me tomaran en cuenta y pues ahí es entrarle, o sea, entrarle al quite, a estar produciendo, a estar investigando, a defender tus ideas, porque eso es algo que he aprendido mucho, ¿no? Que sí, nunca me he callado. Ahorita que estoy en la maestría más, ¿no? Se trata de defender tu proyecto a capa y espada y lo tienes que sacar, lo tienes que sacar. Entonces, sí es como estas cuestiones que me he encontrado en cuestión de ser mujer, pero no creo que sea solo con ser mujer, ¿no? Sino la cuestión de que al final de cuentas cuando vas por el mundo como intentando probar, encontrando un lugar al cual pertenecer, al final de cuentas es eso, todo hay un pro y un contra, y ya depende de uno saber si se va a rendir o no, o en mi caso, pues yo siempre soy de la idea de que tiene que haber una estrategia, tiene que haber un camino extra que quizás no está así en letras grandes, pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber algún modo de hacer las cosas. Entonces, hasta el momento, ahorita que me estoy desempeñando en el área más académicas sí he encontrado como algunas estrategias y esperemos que ya después, ¿no? Para las futuras personas que quieran estudiar una especialidad, ahí me buscan y les hablo un poquito de ese chismecito. Sí, oye, te estoy escuchando y me empezaron a hacer sentido tantas cosas durante tantos años, pero bueno, ya regresando al tema, pues sí, o sea, realmente, o sea, yo creo que todas las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el mundo del emprendimiento, hemos pues sido víctimas de la cosificación, hay que decirlo, o sea, los hombres, digo, y a quien nos escuches, si tú no lo haces, no te sientas aludido, ¿no? O sea, si tú no eres machista, si tú no eres misógino, no pienses que es contra ti, es contra la gente que es así. Las mujeres históricamente hemos sido cosificadas, vistas desde la hipersexualización, y siempre lo voy a decir, como viles objetos de consumo, como viles objetos de servicio, como seres sensibles, como seres que no piensan, como seres que solamente al rato se embarazan y ya no, o sea, como seres
poco profesionales, hay que decirlo como es. O sea, la verdad, la industria, obviamente, y ya no hace falta que me respondas la siguiente pregunta, ya con eso me lo contestaste, porque te iba a preguntar que cómo veías tú si era mayor o menor el número de mujeres emprendedoras. Obviamente que es menor por este tipo de situaciones. O sea, no es porque no tengamos la capacidad de proponer ideas, claro que lo tenemos, o sea, pero o sea, eso lo podemos ver justo como en la escuela, ¿no? Cuando quieres pertenecer a un consejo estudiantil, ¿no? Como digo, sin dar de tantos detalles, simplemente lo que quiero decir es que en todos los ámbitos pasa este tipo de situaciones, ¿no? En donde solamente nos utilizan como edecanes, ¿no? Donde, o digo, sin desmeritar a quienes se dediquen a esto, pero al punto que quiero llegar es que no, hay muchos hombres, no digo que todos, pero no nos dan como que este voto de confianza, ¿no? De saber, ¿sabes qué? Tú tienes toda la capacidad de ser una lideresa, ¿no? Tienes toda la capacidad de desarrollar este proyecto y yo puedo confiar en ti porque no porque seas mujer o no, simplemente porque sé que tienes la capacidad. O sea, el hecho de ser mujer no significa que tengas o no la capacidad de algo. El hecho de ser hombre no significa que tengas o no las competencias de hacer algo. Todo tiene que ver con la preparación que tengas. Como bien dijiste, ¿no? Por ejemplo, con la en cuestión de los investigadores, del SNI, no sé qué. O sea, obviamente se entiende a lo mejor de ellos en el sentido de que, pues sí, están buscando como ciertos requerimientos que tengan ciertas personas, ¿no? A lo mejor ahí no es tanto de discriminar por cuestiones de género, pero, por ejemplo, ya hablando en el sector empresarial y todo lo que comentaste anteriormente, pues sí, sí es muy desafortunado, ¿no? Pero bueno, espero que con este mundo feminista que estamos intentando construir y que obviamente buscamos la igualdad de género. ¿Y qué es esto? Igualdad de oportunidades. De hecho, lo sorprendente de lo que me decías es eso. A pesar de que las mujeres no están, o sea, no estamos ocupando grandes puestos acá de ejecutivos empresariales o cuestiones así, que ya ahorita pues sí, o sea, a comparación de antes ya se han abierto puestos en lugares como Coparmex, en lugares como funcionarios públicos, o sea, ya hay mujeres ocupando espacios. Aún así siento que no es la misma que obviamente con hombres, ¿no? Y por otro lado, también en cuestión de emprendimiento, Alma, lo que sorprende es que al final de cuentas, la que más emprende en proyectos, iniciativas, negocios, son mujeres. O sea, a pesar de que tú digas, bueno, no estamos en la punta acá moviendo millones y siendo internacionales, pero las personas que normalmente venden un producto, las personas que generan una comida buena, porque también hay muchos negocios de comida muy buenos, porque también hay cuestiones de venta, porque también hay mamás que saben hacer una comida casera, un desarrollo artesanal. O sea, todos esos son más las mujeres. Por eso te decía también en un principio de la capacidad de poder resolver, ¿no? A veces las personas dicen, ¿sabes qué? No tengo para comer hoy. Y la mujer va y pone su tienda de, no sé, va y vende fruta, vende verdura. Y ahí ya está. O sea, las personas, las que más emprenden, sí son mujeres que no lleguen normalmente a la cuestión de ya estar a cargo de una empresa con 50, 100 personas, eso ya es diferente, pero realmente la economía, mucha de la economía es de las mujeres, sobre todo en pequeños y medianos negocios son mujeres. Y eso es algo que sí vale la pena también reconocer. Sí, fíjate que justamente estaba leyendo hace unos días que, por ejemplo, hablando de México, o sea, hablando de emprendedoras, o sea, yo la pregunta era más, por emprendedoras formales, ¿no? Lo que se tiene registros o lo que se puede considerar dentro del concepto del emprendedurismo, era que, por ejemplo, creo que solo abarcaba igual lo voy a revisar, pero creo que era el 26%. O sea, imagínate, ni siquiera la mitad, o sea, el 26%, y hablando en Latinoamérica, el 19%, o 19 o 33, no recuerdo muy bien, pero aún así es muy bajo. Y como tú dijiste, estoy completamente de acuerdo que bueno, simplemente hay que salir a la calle, hay que ver cuántas señoras con mucho esfuerzo venden sus picaditas, sus sopes, sus tostadas, su puesto bueno, a mí me tocó vender chilate en la calle, para quienes no sepan, es una bebida. Bueno, o sea, realmente sí, o sea, las mujeres, o sea, yo creo la pregunta entonces sería, ¿quiénes somos más trabajadoras? Pues las mujeres, o sea, las mujeres para empezar, o sea, chambeamos en la casa todo el día. O sea, ¿por qué? Porque históricamente somos las sirvientas, hay que decirlo.
Aunque se oiga horrible, o sea, y no es por desmeritar a esa gente que obviamente hace ese trabajo con mucho gusto, porque yo también lo hago, yo también soy la sirvienta de mi propia casa, ¿no? Y tú también, y no sé qué. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente así nos han acostumbrado, y aparte tenemos que salir a trabajar y a buscar, ¿no? Las formas de tener un ingreso, ¿no? Porque ahora, pues, ya ni siquiera alcanza para que trabaje solamente el hombre, como históricamente se sabe, ¿no? De que y eso también, o sea, también hay que quitarnos la idea de que el hombre tiene que ser solamente el proveedor, y yo creo que también viene la molestia también de ellos de eso, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Pues yo, me la parto todo el día y no sé qué, y luego tengo que a lo mejor, estar escuchando esto, pero bueno, a final del día yo creo que tenemos que entender como sociedad que tanto las oportunidades, que las responsabilidades, que el llegar a ciertos sectores, pues tiene que ser para las dos personas, para las personas que estén más capacitadas, ¿no? Y obviamente en ese sentido no tendría por qué ver la cuestión del género, pero bueno, como siempre lo digo, tenemos que hablar de estos temas porque estamos socializadas y socializados en el género. O sea, sí hay desigualdades por ser mujer, sí hay desigualdades también por ser hombre. Entonces, tenemos que entender eso y bueno, ya pasando a otra pregunta, justamente ya son las finales que tocaste, ahorita lo de CITEC, que es el Centro de Investigación Tecnológica, que obviamente tú amas, ese lugar, ¿no? Por muchas cuestiones. Este, ¿cómo fue tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia, digamos, a grandes rasgos con el CITEC? ¿Qué hacen ahí? Por ejemplo, si alguien está interesado en esta parte de la incubación de proyectos o demás cosas que hagan ahí, por ejemplo, de prototipos y no sé qué, o sea, si el público en general se puede acercar, hay que aportar algo, o sea, ¿cómo es el CITEC? Honestamente, yo a donde voy siempre promuevo el CITEC porque ha sido el milagro de mi vida. O sea, realmente es el único lugar en donde yo he sentido que tengo un espacio al cual pertenecer, porque de hecho yo cuando llegué ahí fue por una primera colaboración el año 2019 y a partir de ahí me he casado con esa iniciativa que es hermosa. La verdad es una asociación civil. Ellos fueron creados desde el 2014. El doctor que está a cargo pues es investigador nacional, pero es una persona que tiene una expertise completa en física, pero también en instrumentación, en todo lo que tiene que ver con desarrollo de prototipos, cuestiones físicas, cálculos, o sea, cualquier idea que tú le plantees al doctor siempre te va a enseñar el cómo. Creo que por eso es que también coincidió conmigo. A mí las personas me llegan y me dicen: "Oye, quiero hacer esto". Yo siempre les estoy diciendo el cómo lo pueden hacer. Entonces, el doctor es igual, la única diferencia es que él sí lo hace más como para cuestiones de desarrollos tecnológicos y cuestiones más de crear cosas, o sea, me refiero a instrumentos, me refiero a equipos, me refiero a cuestiones electrónicas, o sea, él siempre va a fundamentar como esta parte del desarrollo de, sobre todo tecnológico. Entonces, cuando coincidimos al principio, pues yo llegué en el 2019, pedí una colaboración. La verdad es que el doctor y la maestra me atendieron súper bien, ellos dos están a cargo y me han enseñado muchísimo. O sea, a lo largo de toda mi experiencia que he estado hoy con ellos, he estado apoyándolos en cuestiones administrativas, he estado apoyándolos en gestión y pues hasta el final pues creamos lo que yo llamo unidad de emprendimiento, ¿no? La primera unidad de emprendimiento aquí en Guerrero, pues realmente ha sido la que hemos conformado el CITEC y yo. En este caso, pues de alguna u otra manera. La verdad, con De Guerrero para el Mundo, pues yo estaba buscando como un espacio en donde desarrollar mis procesos de preincubación, analizar, poder desprender algo como único, ¿no? Mi aportación al mundo, porque yo, como le decía al doctor, pues él, su legado es el centro de investigación. Él lo que hace es atiende a personas que quieran, sobre todo estudiantes, quieran desarrollar sus proyectos, por ejemplo, están en su etapa de servicio social, residencias, pueden llegar directamente ahí al CITEC. Él lo que hace es recibirlos, les apoya normalmente para poder desarrollar ese prototipo, ese producto, ese desarrollo tecnológico, porque pues normalmente eso no lo encuentras en las instituciones educativas, o sea, la institución educativa solamente te pide un proyecto para que tú te titules, pero en el CITEC siempre hay algo más, o sea, siempre buscamos un prototipo, siempre buscamos que la persona también en cuestión personal, tenemos ahí una psicóloga que también te puede apoyar, o sea, hay muchísimas áreas del laboratorio, tenemos desde nanotecnología que tiene que ver con la producción de alimentos, tenemos desde cuestiones ambientales, cuestiones de monitoreo ambiental, de la calidad del agua, del suelo, o sea, por otro lado está la cuestión de desarrollo tecnológico que ahorita viene como muy fuerte, cuestión de instrumentos de laboratorio, instrumentos que sirven sobre todo para el sector salud. Entonces sí hay como ahí mucha especialización de personas que normalmente pues sí somos profesionistas y que tenemos cierto currículum para poder impulsar otras cosas. Mi área específica pues es la de emprendimiento.
Y pues hay dos maneras de poder accesar, ¿no? A esta parte de las incubadoras. Uno es que lo hagan a través del CITEC, o sea, llegan las personas y dicen, bueno, a mí me interesa desarrollar este proyecto, soy estudiante o soy emprendedor o soy empresario o tengo este negocio, pero yo quiero desarrollar esto, ¿ok? Se canaliza si es del área de incubación conmigo, si es del área de desarrollo tecnológico con mi compañero Juan, si es del área de bioquímica con mi compañera Jenny, si es algo nuevo, raro y novedoso con el doctor. Y ya, por supuesto, pues ya empezamos como el proceso, ¿no? Ahí acordamos tiempos, acordamos un convenio de colaboración, un convenio de confidencialidad y posteriormente pues se trabaja con esa persona hasta que cumpla una, dos, tres, cinco metas, las que se plantean en ese convenio de colaboración. Eso es por parte del CITEC. A cambio, lo que nosotros estamos licitando es que si, por ejemplo, ellos quieren dar algún donativo una vez que termine todo este proceso, se puede hacer, porque la asociación civil pues trabaja con eso, con lo que tiene que ver con donativos. Hasta el momento es de eso lo que se mantiene, por eso es que estamos constantemente buscando gestiones, que es más como mi chamba, ¿no? Y por otro lado, también lo pueden hacer de manera como específica a través de Europa del Mundo. Ahí es donde nosotros normalmente hacemos eso. Buscamos a las personas, nosotros lanzamos una convocatoria. Si vienen por parte del CITEC, pues le damos la prioridad, por así decirlo, porque es como hacer una retribución social. Pero si nosotros encontramos a personas que tengan algún servicio, quieran desarrollar algún subproducto y necesitamos a personal especializado, es ahí donde nos apoyamos con las personas del CITEC, porque pues ellos ya tienen su expertise, su experiencia, tienen los laboratorios, las instalaciones para poder desarrollar estos proyectos. Entonces ahí es donde ya consideramos eso. Dependiendo de qué tan complejo sea el proyecto, nosotros si no accesamos a nuestras bases de datos o no tenemos profesionistas, y ahí es donde canalizamos para los nuevos emprendimientos. Pero sí, esas son las dos maneras en las que las personas pueden entrar. Normalmente ese espacio está hecho más para estudiantes que queremos como especializarnos y a veces necesitamos que un apoyo, un acompañamiento, una asesoría. El doctor es una persona que tiene demasiada experiencia y que te puede ayudar a sacar cualquier proyecto, incluso lo que tú creas más irreal del mundo, él te lo puede decir cómo hacerlo y pone manos a la obra. O sea, él te dice, ¿sabes qué? Vamos a estar este equipo de no sé, de China, pues tienes que mandarlo a traer con días de anticipación, o sea, es toda una labor enorme, pero es muy satisfactorio ver a las personas titulándose con un proyecto diferente, fuera de lo normal de aquí, que normalmente pues estás hablando de cuestión de turismo, pero si alguien se titula con un desarrollo tecnológico, con nanosatélites, con agromedidores para poder medir el nivel de la tierra, para poder analizar cómo es la contaminación de una laguna, de un río, o sea, son proyectos que sí hacen la diferencia o marcan la diferencia. Por eso es que he encontrado ese espacio como un milagro, te digo, por las personas que están a cargo, que te dan una atención súper amable, súper tranquila. Si tú ves que tu colaboración va a ser de un año, 2 años, por supuesto lo puedes hacer. Tú dices, ¿sabes qué? No quiero colaborar un mes, 2 meses, también no pasa nada. Y nosotros siempre hemos como tenido esa idea de que las personas no se van a quedar con nosotros, o sea, sabemos y estamos conscientes que van a llegar por un servicio, se les brinda el servicio y ellos deciden si quieren continuar o si lo quieren dejar, también esa es otra, ¿no? Muchos estudiantes, como son jóvenes, pues no tienen claro realmente si su proyecto de tesis van a vivir de su proyecto de tesis. Entonces nosotros hacemos todo lo posible para que ellos consideren que eso puede ser una fuente de ingreso, pero si ellos, su vida o el rumbo de su vida va en torno a buscar otro trabajo, pero los domingos le quieren dedicar a eso, también se puede hacer. O sea, entonces es un lugar, es un espacio único en donde pues realmente los estudiantes, las personas que quieran especializarse o alguien que tenga alguna idea rara que crea que no es posible, puede llegar ahí y por supuesto que se va a ayudar. Entonces, esas son las dos opciones. Pues, en conclusión, está abierto para todo el público, ¿no? Y sabes que está excelente ahorita que estaba escuchándote, para hacer tus prácticas profesionales, o sea, por ejemplo, ahorita que estás con tu tesis, o sea, hacer algún trabajo, una tesina, ¿no? Ahí, o sea, porque fíjate, es como, es una forma de un ganar-ganar, ¿no? Porque obviamente, pues, el centro de investigación, pues, también gana, obviamente, en esta parte a lo mejor de, como dices tú, pues sí, obviamente sabemos que hay que apoyar, ¿no? En esta parte, por ejemplo, de los donativos, en esta parte ya ves que de pronto, puede haber gente que ya sabes que, pues, que o quiero donar, por ejemplo, este prototipo, o este proyecto, o incluso, oiga, doctor, mire, incluso le dediqué, parte de esta investigación, ¿no?, que estoy haciendo de mi tesis. Entonces, o sea, no solamente gana el usuario, ¿no?, sino también, el centro, y es muy bonito, ¿no?, pues, esta responsabilidad compartida que pueden adquirir. Y como dices, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor, pues, el tiempo sabemos que, pues, son procesos, ¿no? Y obviamente
sabemos que van a durar de un determinado, que 3 meses, que 6 meses, que un año, pero pues qué hijita que ya después regreses, ¿no? Y sabes que se me ocurre ahora algo, algo bien loco y no sé qué, o sea, está muy interesante, la verdad. Yo a ver si en algún momento me animo porque la verdad sí, digo, ahorita estoy en esta faceta, pero pues no descarto, o sea, no, yo creo que nadie debería descartar esta parte de hacer algún proyecto, ¿no? Y sobre todo que tenga bases científicas, porque justo lo que se busca con la ciencia es pues contribuir con la sociedad, ¿no? Contribuir a tener una sociedad, por ejemplo, una sociedad más limpia, una sociedad pues más funcional, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces es maravilloso todo lo que nos contaste. Oye, ahora fíjate, ya las últimas 2 preguntas que serían, 3, perdón, preguntas. Estás trabajando, bueno, ahorita estás trabajando en tu tesis para ser maestra en desarrollo regional e innovación. Cuéntanos a grandes rasgos igual de qué se trata tu tesis, véndenos la idea. Mi tesis no la quiero vender. De hecho, me costó mucho meter ese proyecto de tesis, porque cuando yo me metí ahí, pues gracias al doctor, yo iba con una perspectiva muy amplia de lo que quería hacer de tesis, ¿no? En una maestría. Con el paso del tiempo pues, me la fueron segmentando y todo terminó ahorita en lo que tiene que ver con la metodología de emprendimiento. Pues realmente lo que hice de ahí fue retomar diferentes textos, modelos de negocio, investigar, te digo, durante mucho tiempo y empezar a aplicar para poder desarrollar una metodología propia, la cual pues actualmente ya está registrada con propiedad intelectual. Y pues la idea es esa, ¿no? Implementar esta metodología para ver o difundir estos procesos de emprendimiento, sobre todo los más cruciales en el área de la preincubación. Entonces nosotros trabajamos de ideas a fuentes de ingreso, porque pues tengo la firme creencia o la hipótesis de que si empezamos a apoyar a los emprendedores desde que comienzan sus ideas a ser una fuente de ingreso, si eso se cimenta bien, si eso se le apoya con cuestiones de hábitos, se les enseña a las personas todo lo que tienen que saber, de ahí para adelante todo va a ser más fácil. Entonces, la hipótesis de mi tesis habla de eso, de que aplicando esta metodología, los procesos de emprendimiento se vuelven más fáciles posteriores a. Y pues la tesis en sí habla sobre el proceso de la metodología emprendedora, que son 5 fases. En cada una de estas fases normalmente la idea es que se trabajan 2 metas específicas durante todo el proceso de la metodología, pero se van desglosando para poder generar un plan de trabajo para cada emprendedor personalizada. Y pues la idea era esa, ¿no? Probar cómo influye esta metodología en estos procesos. Por supuesto, encontramos algunas características muy interesantes, como por ejemplo, pues que muchos de los emprendimientos dependen netamente del emprendedor, de su situación personal, que son de las situaciones que uno no puede manejar, las cuestiones que también decías, ¿no? Las cuestiones externas que tienen que ver con la economía, con la sociedad, también influyen mucho cuando tú vas a lanzar un producto o si tú ya tienes un producto, un negocio, claro que también van a influir en el desarrollo, en la consolidación de estos proyectos. Y a grandes rasgos, pues es eso, o sea, realmente lo que yo ahorita intento promover es esta metodología para que se busque aplicar en diferentes ámbitos. La verdad es que la metodología es aplicable a si tienes una idea que tenga que ver con el sector de desarrollo tecnológico, hasta si es un negocio tradicional, que aplicando esta metodología tú sí puedas generar esa idea, una fuente de ingreso, esa es como la meta. Sobre todo que acomodes bien tus procesos desde esta primera parte para que puedas continuar con tu proyecto, porque lo que hemos notado es que a pesar de que las generaciones emprendedoras antes nos duraban un año, incluso las personas no nos soltaban y querían estar con nosotros 2 o otro año más. Entonces, los emprendimientos que normalmente se supone que 2 años es lo máximo que duran en el mercado, 3 por mucho, pues nosotros prácticamente lo cubríamos nada más con un simple proceso de seguimiento, ¿no? Una generación emprendedora, 2 generaciones emprendedoras, las personas estaban con nosotros, ya tenían esa confianza, entonces era más fácil desarrollarlo. Entonces, eso de que nada más duraban 2 años en el mercado, pues eso se abolía nada más con el hecho de poder llevar estos acompañamientos formativos. Entonces, esta parte de la metodología emprendedora es lo que ahorita me toca como difundir. Hasta el momento me da muchísimo gusto que todo lo que hemos estado haciendo de alguna u otra manera ya se ve reflejado en el público, o sea, ya el emprendimiento ya no se ve nada más como una cuestión de ser una empresa, sí, todo el mundo aspira a llegar a ser una empresa, pero ya se empiezan a ver otras situaciones, ¿no? Como esta cuestión cultural mucho por parte del gobierno, como las cuestiones que también tienen que ver con desarrollar ciertos procesos para que pues sea más fácil difundirlo, con estas capacitaciones sobre áreas específicas que ya tienen que ver más con tres autores o bueno, tres
actores del área del contexto emprendedor, ¿no? Yo les decía, muchos nos centramos en, ay, todo el mundo tiene que ser emprendedor, pero realmente no, hay personas que son clientes y son consumidores y apoyan al consumo local y esto por supuesto que tiene una repercusión en este mundo del contexto emprendedor. Y también hay personas que son inversionistas. Muchos emprendedores se confunden y creen que son emprendedores con sus perfiles de inversionistas. Lo que quieren ellos es poner un dinero a trabajar para que se les regrese a futuro. Entonces, realmente no son emprendedores. Ellos lo que quieren es poder a trabajar su dinero y ellos son inversores. Por eso es que te digo, hay muchos estigmas y hay muchos términos que todavía falta mucho explorar. O sea, el emprendedor sí es aquel que se la va a partir, que va a estar todo el tiempo con su emprendimiento y que le va a echar a la talacha. Por eso te decía que yo siento que en mi caso es más fácil encontrarte a un cliente o un inversionista que realmente ser emprendedor, pero también tiene sus situaciones, ¿no? O sea, este proceso de emprender te lleva a una cuestión de conocimientos que no vas a adquirir de la noche a la mañana, pero que también a ti te va a tocar como experimentarlos, aplicarlos y posteriormente tú también puedes, ¿no? Apoyar a otras personas a hacer sus negocios. Tú como emprendedor ya tienes la experiencia de saber por qué camino sí a dar y por qué camino no dar. Entonces, todos estos procesos que realmente tienen que ver con la metodología, yo los estoy enfocando para pues fomentar esta parte de la preincubación, pero que también vean que hay más en el contexto emprendedor que solamente tienes que emprender, tienes que emprender. Hace un tiempo tú lo decías, ¿no? Decían, no, pues vete a trabajar en una gran empresa. Luego empezaron a decir, no, pues sé dueño de tu propio negocio. Ya después se dan cuenta que la verdad ser dueño de tu propio negocio también es una friega, entonces ya empezaron a abrir más apertura en cuestión financiera, educación financiera, que ya puedes más mejor invertir en estas cuestiones de lo que tiene que ver con aplicaciones, de diversificar tus ingresos, generar una fuente de ingreso pasiva. Entonces, todas estas cosas al final de cuentas pues son importantes para que puedas plantearte que el contexto emprendedor no es solamente emprender y por supuesto si vas a emprender es mejor que sea de la mano de alguien que te pueda apoyar en mínimo la primera parte de tu proceso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar acompañado, no es lo mismo tener una orientación, no es lo mismo que te acerquen a ciertas instituciones para que tú puedas mover algo. Entonces, es más fácil, por supuesto, llevar a cabo un emprendimiento si tienes una red de apoyo. Y eso es lo que estamos proponiendo con esta metodología y eso es lo que yo he estado intentando probar en mi tesis. Totalmente de acuerdo. Y mira, yo como emprendedora lo puedo decir, o sea, no es de verdad, porque, por ejemplo, en la carrera de ingeniería y gestión empresarial hay una materia que se llama así, ¿no? De emprendimiento y todo esto. O sea, hay que entender que no es lo mismo que lo aprendas en teoría a que lo lleves en la práctica. Y es lo que a veces la gente no entiende. O sea, la gente piensa que por tomar algún curso y no sé qué, o sea, para que realmente puedas entender esto del emprendedurismo, tienes que realmente poner, o sea, tienes que emprender de verdad, o sea, tienes que pasar por todas estas etapas, ¿no? Que obviamente, como por ejemplo lo que pasó con la pandemia, o sea, tienes que hacerte un FODA, ¿no? O sea, tienes que realmente saber si tienes estas capacidades, ¿no? Estas fortalezas y no sé qué. Y como bien dices, es muy importante para evitar perder el tiempo, la verdad, pues sí, dejar que alguien te asesore, alguien que te diga, sabes qué, mira, te voy a evitar que, fracases, porque sabemos que no son los primeros 3 años, todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, yo te quiero evitar esos 3 años de que porque obviamente vas a fracasar, no porque no sea bueno tu producto o servicio, simplemente, pues, así son los procesos cuando no los comprendes, ¿no? Cuando, como lo dijiste, a veces hay factores, como lo comentaba hace rato, factores externos, incluso factores que de tu misma familia, ¿no? Los factores internos. Entonces, es muy importante sí tener una asesoría cuando desconocemos de estos temas y también lo que decía hace rato, ¿no? De que mucha gente, y es válido que haya gente que diga, ¿sabes qué? Pues yo nada más quiero invertir, o sea, y es muy válido y porque al final de cuentas es una manera también pues de apoyar a otros emprendedores, ¿no? Al final del día. Entonces es muy valioso lo que dijiste. Y ahora, hablando ahora sí de un tema que sí, que estoy muy interesada en conocer, porque se trata, obviamente, de ti como persona, porque, o sea, no podemos, siempre lo voy a decir, y todo el mundo lo sabe, no podemos separar al artista de su obra, jamás. O sea, porque la obra siempre va a reflejar tus valores, ¿no? Al final del día, y lo que tú pretendes transmitir, y quien diga lo contrario, pues no sabe mucho. Entonces, a ver, yo, bueno, como comentaba al principio, pues te conozco desde hace muchos años, y en esa sintonía de conocerte, pues he visto que pues has sacado 2 proyectos muy personales, ¿no?
Uno es, Yoka Sampru, que pues es la conjunción de tus nombres y apellidos y que está enfocado al emprendimiento y a la educación. Y por otro lado, hace algunos años, recuerdo justo, no sé si lo hayas sacado en el 2019-18, pero sacaste un libro que se llama Caos en un árbol, donde hiciste una compilación de todas estas, porque bueno, como bien dijiste, tú eres escritora por naturaleza, yo también, o sea, somos personas que hay muchas maneras siempre de, de hacer catarsis, hay muchas maneras de sacar de pronto ciertas emociones y tú y yo, pues nos hemos enfocado mucho en esta parte artística que es escribiendo, ¿no? Entonces, pues yo sé que obviamente es un proyecto muy personal porque refleja al final de cuentas vivencias tuyas, pensamientos, etc., ¿no? Y que obviamente está enfocado, que me platicabas hace algún tiempo, en la salud mental. Un tema muy estigmatizado y que lo asociamos siempre, lo voy a decir, a la locura. Y es muy lamentable que la gente lo asocie así, porque yo creo que la salud mental la tenemos todas y todos, sin importar, ya si tienes algún padecimiento, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, platícanos, por favor, de estos dos proyectos que yo sé que amas muchísimo, y que obviamente, pues todo lo que nos quieras platicar. Ver comercial. No, no es cierto. Mire, a grandes rasgos, realmente lo que tiene que ver con la marca de Yoka Sampru fue una marca que se creó, como dices, con la conjunción de mis nombres y de mis apellidos. La verdad, cuando lo empecé no tenía ni pies ni cabeza. O sea, yo nada más sabía que para poder desarrollar proyectos de otros, como tú lo dices, uno tiene que vivirlo. O sea, yo no puedo decir, te voy a apoyar en tu emprendimiento si yo no estoy batallando las vivencias, los procesos de cualquier emprendedor, que es un registro de marca, que es el pensar en tu logotipo, que es meterle los colores, los detalles, lo que suena, o sea, todo, todo, todo lo que tiene que ver con esos procesos de emprendimiento, sobre todo desde lo básico. Yo dije, quiero que estén alineados a que sea un proyecto de mi vida, o sea, la marca me la tengo que llevar a lo largo de mi vida porque va a ser mi representación en cuestión profesional, ¿no? Entonces, para mí por eso era importante definir los tres temas principales, que son introspección, educación y emprendimiento, ¿no? Al final de cuentas, con mi marca lo que yo busco es promover toda la experiencia que se va sacando desde Guerrero para el Mundo, pero de una manera diferente para poder hacer una proyección ya de una manera pues única, ¿no? O sea, me refiero a que, por ejemplo, en Guerrero para el Mundo estamos trabajando en una cuestión de que queremos promover el consumo local, pues bueno, yo desde mi marca puedo realizar algún evento para poder empezar a cubrir esta área y poderlos impulsar. O sea, era para ir cerrando filas de lo que estaba generando acá. Entonces, por eso cuando creé la marca personal, lo hice con ese afán de empezar a promover tanto los desarrollos que estaban en el CITEC y en de Guerrero para el Mundo, pero también de las personas cercanas a mí, porque todas las personas cercanas a mí, para bien o para mal, todas tenemos esta faceta de introspección, de conciencia, de ser personas que estamos enfocadas al bien común, y lo que yo quería era poder tener un espacio en donde yo pudiera invitar a otras personas a difundir lo que ellos están haciendo, ya sea en una historia, ya sea en un promocional, ya sea en una recomendación. Entonces, cuando se creó esta parte fue por eso. Otra, pues normalmente siempre ha estado ligado a la educación. Creo que uno de los aspectos principales para mejorar el mundo tiene que ver con la educación, pero sobre todo más con la formación y la cuestión del pensamiento crítico, que eso es algo que se logra solamente analizando todos los procesos educativos de todos los sistemas que han habido. O sea, no te puedo decir cuál es el sistema educativo, el mejor sistema educativo que existe en México, porque realmente yo creo que todos tienen sus pros y sus contras, pero al final de cuentas, si la persona busca maneras de capacitarse, de formarse, de mejorar, de educarse, de leer, de investigar, por supuesto que va a tener mayores oportunidades para tomar mejores decisiones. Entonces, esa parte de la educación no la podía dejar fuera. Y por último, la parte de emprendimiento que estaba ligada con la primera parte, pero sobre todo la parte de la introspección, ¿no? Como te decía, para poder generar emprendimientos, nosotros nos dimos cuenta que el pilar más importante era que el emprendimiento es una cuestión del ser. Entonces, si el ser humano es una persona que está mal emocionalmente, que no está mirando la cuestión productiva, que no quiere avanzar en la vida, pues por supuesto sus emprendimientos puede que no estén moldeados de la mejor manera para generar un impacto positivo. Entonces, para nosotros sí era muy, muy importante hacer mucho hincapié en eso. Y una de las dolencias principales es la cuestión de la identidad en los jóvenes. O sea, es algo que a mí en lo personal me pegó mucho porque a veces uno se siente como, pues como, no sé cómo explicarlo, como alguien fuera del redil, alguien diferente,
Entonces, como tal, nada más en esta parte de lo que tiene que ver con la introspección, te digo que a veces creo que los jóvenes cuando están en esa búsqueda de identidad, en esa búsqueda de sentar los pies sobre la tierra, es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque tenemos que analizar sistemas específicos desde creencias, desde cuestiones de limitaciones personales, desde lo que queremos llegar a ser. Entonces, toda esta parte de la introspección fue con lo que yo empecé en sí la marca personal que derivó el libro de Caos en un árbol. Con Causa en un árbol es un proyecto súper hermoso que es ya llevo ahí también un tiempo con él. La verdad ha sido de mucho reto para mí, porque creo que el ser humano va cambiando, entonces cada una de mis facetas han sido muy extremas, por así decirlo. O sea, la primera parte que fue como toda esta parte universitaria, que fue donde ahí sumé la recopilación de pensamientos juveniles universitarios, de personas que yo tenía cercanas, como tú, como otras personas también. Me inspiraba para escribir partecitas de ese libro y la verdad ha sido como una catarsis, como tú dices, es un espacio de terapia en donde uno se puede como pues extender, ¿no? Intentar comprender las emociones o lo que uno siente. Entonces, para mí yo dije, okey, voy a terminar esta faceta de la universidad y la quiero plasmar en un libro, y este libro lo quiero hacer, no porque soy una escritora profesional, honestamente, yo no me considero tan buena escribiendo, yo siento que solamente es más como para desahogarme, pero creo que desde que empezó como este proyecto noté eso, ¿no? Que hoy en día el proceso de hacer un libro, el proceso de lo que tiene que ver con el desarrollo de antes solamente era a través de una editorial, ya ahorita ya hay escritores independientes, ya hay contenido derivado de escritores independientes, pues empezó a aperturar, ¿no? Y uno de los puntos más importantes era que en ese tiempo probablemente yo estaba muy perdida. Entonces, yo normalmente buscaba que este libro, en lugar de afectar de manera negativa, pues impulsara de manera positiva a las personas. Quizás a veces tenemos espacios en donde nos sentimos muy solos. Entonces, para mí creo que para bien o para mal, tuve muchas personas en el camino que no me dejaron caer, pero creo que allá afuera hay muchas personas que no tienen esa red de apoyo, no tienen posibilidades. Entonces, para mí sí era importante que este proyecto de Causa en un árbol estuviera vinculado primero a una cuestión de salud mental y emocional para poderlo canalizar con psicólogos. Por otro lado, también la cuestión de las redes sociales, ¿no? La ansiedad, la depresión y la rapidez que hoy en día nos genera o esta necesidad de la dopamina, ¿no? La dopamina externa al poder, la felicidad, la alegría, al poder estar haciendo el scroll, esta parte, al final de cuentas, sí influye en nuestra persona, pero también influye en nuestras emociones, nuestros sentimientos. En redes sociales siempre vas a ver todo bonito, la gente superándose, y obviamente eso también te genera una sensación de frustración y de fracaso a ti mismo. Entonces, por eso es que para mí era muy importante también ligarlo con redes sociales. Me puse a aperturar todas las redes sociales de la marca para poder experimentar con cuál me sentía más cómoda. Hasta el momento me trabajo más en Instagram y en Facebook. En Facebook es donde me tiro mis textos largos y en Instagram es donde todo está relacionado con el proyecto de Caos en un árbol, que son 4 secciones. Las 4 secciones tienen que ver con notas, porque creo que todos tenemos una idea antisistema en algún punto de nuestra vida, ya sea que seamos muy jóvenes y muy rebeldes o ya de grandes nos ve esa rebeldía. La cuestión de reflexiones, que ya tiene que ver más con estas cuestiones de introspección, el por qué siento así, el por qué soy así, lo que quiero lograr, las cuestiones que tienen que ver con muerte y enfermedad, que de esas nadie se salva, ¿eh? Mientras estemos vivos nos vamos a enfermar de algo y también en algún punto nos vamos a morir. Entonces, es parte importante, así es. Y la última que ya tiene que ver con el amor, ¿no? Que muchas veces para muchos el amor lo salva, pero en mi caso, pues digamos que en la juventud yo lo veía más como una cuestión de experimentación y y entonces quise plasmar como esa parte, ¿no? No la parte romántica que vas a encontrar en alguna novela y que ay, el amor romántico, sino el amor en cuestión de cuestiones crudas de enamoramiento, de lo que tienes que vivir quizás para aprender, ¿no? Entonces, esta parte, por eso es que eso es lo que proyecta el libro en sí, es en esas 4 secciones. Y pues la idea es esa, ¿no? Que el contenido que se está promoviendo, cada uno tiene un color, entonces eso es lo que estoy promoviendo desde mi Instagram y sobre todo pues también el contenido positivo y propositivo, ¿no? Que, okey, quizás tuviste una cuestión de que te gustaba mucho el alcohol o los vicios, pero cómo la fuiste minimizando, ¿no? O entender el por qué eran de esos vicios y al final de cuentas hoy en día cómo te está afectando, cómo te hizo bien dejarlos, todo eso es parte importante de la vida del ser humano, o sea, el ser humano va a ir cambiando. Entonces, a veces yo regreso a ver mis notas, sobre todo una muy importante que era La mujer que quiero ser. Esa nota es algo que me marcó demasiado, no sé en qué momento la escribí o por qué la escribí, pero
hasta el momento, hasta hoy que tengo 31 años, 32 años, honestamente volteo a verlo y me recuerda a mí misma lo que yo quiero llegar a ser y es algo que me inspira a seguir avanzando. Entonces, crear un libro es algo que yo le recomiendo a todo el mundo. O sea, no importa que no seas escritor, no importa que sea una experiencia tuya personal, que quieras dejar tus ideas de negocios a alguien, quieras dejar una historia, algo creativo que ahí te salió, imágenes, hay libros de dibujos, o sea, la experiencia de crear un libro es tu aportación al mundo y es una de las aportaciones que yo recomiendo a todos los que yo conozco. Si tienes algo que decir, algo que contar, si viviste una historia y al final de cuentas tal vez no lo puedes expresar con tus propias palabras, pero sí con arte, con dibujo, con algo, hazlo, porque es la única forma en la cual también a ti te sirve para que cuando ya vayas avanzando en el tiempo o las personas que te aman lo volteen a ver, sepan más o menos qué tipo de situación estabas viviendo, qué estabas pensando, qué estabas sintiendo y sobre todo, pues eso, no tener una red de apoyo única que te pueda sostener, porque en la vida pues somos cambiando, entonces es parte importante que nuestras personas, nuestros pilares, las personas que son nuestra familia entiendan también los procesos que nosotros pasamos. Y por otro lado, pues estaba la cuestión psicológica con la canalización, la de lo que tenía que ver con contenido productivo, propositivo y positivo en redes sociales, pero también estaba como esta cuestión de fomentar la lectura. Creo que algo que se ha perdido con el paso del tiempo es esto de la lectura. Sí es más fácil ver los formatos de video, sí es más fácil poder entender, ¿no? Porque estás abarcando muchos sentidos al mismo tiempo cuando ves un video, pero al final de cuentas sí es importante promover la lectura porque eso te ayuda a la cuestión de concentración, te ayuda mucho a la cuestión del enfoque, pero también te ayuda mucho a comprender, a razonar. Entonces es algo que yo sí quiero promover hasta el día que me muera, la verdad. Ese libro por eso también lo hice así. Si en algún futuro también creo un formato de video para esas notas, pues estaría muy padre también para las personas que les pueda leer. Pero lo que ahorita quiero promover es eso, ¿no? Que la experiencia de tener un libro físico en tus manos no es lo mismo a tener un libro quizás en PDF o no es lo mismo como a ver un video. Y me gustaría que muchas personas también pudieran sentir esa emoción de el olor del libro, de sentirlo, de tocar, de que si es una pasta gruesa, si es una pasta delgada, de conservar eso como una conversación íntima entre tú y la persona que escribió, porque lo único que me he dado cuenta es que muchas personas que han leído mi libro me dicen, oye, me sentí identificada con esta parte, oye, ¿sabes qué? Y eso es lo que a ti te llena, ¿no? De compartir algo, que al final de cuentas puedan identificarse, pero que también ellos entiendan que quizás tu momento más bajo no es un momento más bajo de ellos, que quizás lo que a ti te dolió, quizás a ellos también les duele, pero no le va a doler la misma intensidad que a ti te dolió. Y sobre todo, pues eso, que no están solos, que siempre va a haber alguien que los va a leer, por supuesto, si hacen un libro o algo, yo así el apoyo que me dan es el apoyo que yo regreso y pues estoy aquí a la orden cuando se trate como de actividades, ¿no? Normalmente con ese yo promuevo los círculos de lectura y han sido sobre todo para jóvenes y te das cuenta que los jóvenes hoy en día viven demasiado rápido, ¿eh? Yo creí que yo había tenido una vida, uy, súper extrema, pero los chicos de ahora, uta, te dicen, quítate que ahí voy, pero es lo padre, es lo padre. Y oye, totalmente, fíjate, les comparto algo que a lo mejor tú, Joana, tampoco sabes, pero desde hace muchos años yo escribo, o sea, de la parte de la poesía a lo mejor ya lo sabías, pero yo tengo años escribiendo un libro y fíjate que, o sea, lo dejé y de repente lo retomo y retomo otras ideas y no sé qué, o sea, de pronto, y lo digo así, eh, sí es necesario, yo creo que cualquier persona que nos escuche, sobre cualquier persona en el mundo, sí, sí, o sea, que yo creo que sí debería ser como un propósito en la vida hacer un libro. O sea, porque es una manera y lo que siempre platicamos toda la vida de dejar un legado, ¿no? Al final del día, porque digo, bueno, nuestro paso por la tierra es efímero, ¿no? En comparación de los años de la Tierra, estamos hablando de millones de años, o sea, estadísticamente un ser humano vive hasta 70 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, de verdad, yo de verdad he pospuesto mucho eso de publicarlo porque sí me entra esta parte de quieras o no, el saber que quieras o no, te expones a que te juzguen, ¿no? O sea, pero también por otro, o sea, eso sí es algo que también eh, en mi caso, y a lo mejor mucha gente me puede entender que a veces no podemos dar ese paso, por ejemplo, de publicarlo, porque a lo mejor sentimos que no está bien escrito, que
que tiene algunos y eso que yo digo, yo no ten yo casi no tengo errores ortográficos, pero digo, a lo mejor alguna situación ahí, a lo mejor el contexto de mis palabras, o sea, y yo, por ejemplo, leo cosas que, así como tú, que a lo mejor hace años, ahorita ya entiendo diferente, y así sí, y yo digo, yo ya leí tu libro, yo fui una de las, primeras personas, ¿no?, que pudo leerlo después de que lo publicaste y todo, que lo registraste, y, o sea, me refiero al libro físico, y ya después estuve leyendo el libro, en PDF, o sea, y de verdad quiero decirte que, pues, o sea, de verdad eres de mis escritoras favoritas. Creo que tienes, eh, eh, o sea, tienes una manera, y siempre lo voy a decir, cuando una persona logra transmitir de una manera tan real, tan honesta, tan orgánica, o sea, yo amo en todos los sentidos lo orgánico, o sea, de verdad, porque al final de cuentas eso es lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que aparentar algo que dijeras tú, como en redes sociales? O sea, ¿por qué tenemos que aparentar tanta felicidad y no sé qué? O sea, yo, por ejemplo, mucha gente me puede decir que sí, pues sí soy rebelde y que de repente sí, soy muy dura en algunas situaciones y no sé qué, pero oigan, pues al final del día, el ser humano no solamente se compone de momentos felices, el ser humano también se compone de momentos en los que te lleva la chingada también. Entonces, y es lo que tenemos que entender, o sea, no podemos, y eso de verdad, y es un regaño a muchos influencers, no sé qué, o sea, no podemos someter a los jóvenes a que piensen que realmente esas son sus vidas, o sea, porque de verdad estamos generando una ansiedad en los jóvenes, o sea, y me incluyo porque de repente yo también sí subo que mis videos bailando, pero también digo, oye, también subo mis videos haciendo crítica, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o sea, tiene que haber una dualidad para todo. Entonces, obviamente, sí es importante promover el positivismo, la felicidad, la buena onda, pero también el pensamiento crítico. O sea, porque sí podemos ver que hoy en día, ya, o sea, ciertas agendas y no sé qué, o sea, sí te quieran como meter ciertas ideas, y es válida que las pongan en la mesa, pero a ver, hay que reflexionarlas, ¿no? Y obviamente tiene que ver mucho los contextos, pero sí, como bien dices, creo que sí es muy importante, si en algún momento en nuestras vidas, pues sí, yo voy a publicar el libro en algún momento, en cuanto tú sabes, tú me entiendes, en cuanto tú sientas que, y estoy segura que lo publicaste el libro y en algún momento dijiste: "¿Sabes qué? Este, pude haber dicho, algo mejor", ¿no? No sé, siento que siempre, y sobre todo tú y yo que somos muy perfeccionistas, que ya es como, algo natural en nosotras, ¿no? Así, digo, por algo nos llevamos muy bien, porque creo que si algo tenemos en común es eso, que somos muy perfeccionistas, pero no con los demás, con nosotras mismas, nos exigimos mucho a nosotras. Entonces sí, eh, pues mira, este episodio, posiblemente va a salir justo en mayo, ahorita que mencionaste esta parte de tu cumpleaños, ¿no? El 12 de mayo es tu cumpleaños, ¿Cómo vas lo a cumplir sabes? 31. Sí, no, pues yo me sé todo de ti y aparte tengo muy buena memoria. Y fíjate, esa de verdad es muy importante, o sea, porque de verdad, siento que la edad de pronto, en las mujeres sí puede ser como, esta parte de la edad, el edadismo es, o sea, esta situación de que de pronto sentimos: "Híjole, ya se me fue la vida", y no sé qué. O sea, yo creo que, así tuviéramos 70 años, yo creo que lo que estamos haciendo importa y es muy valioso hacerlo, así nos muramos el día de mañana. Entonces, quiero adelantar, decir estas palabras de quiero felicitarte por tu cumpleaños el 12 de mayo, porque este episodio va a salir en esa época. Entonces, pues, creo que el cumplir años también es un reflejo de todas las metas que hemos logrado, de todos los procesos que estamos alcanzando. Entonces, el hecho de todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahora yo te sugeriría, como bien dices, la verdad, pues sí es muy importante la lectura. Yo leo todos los días, y incluso ahí me tienes debatiendo con la inteligencia artificial hoy en día, ahí me tienes, o sea, yo sí utilizo la verdad la tecnología para bien, porque yo me siento ignorante, o sea, de verdad, yo siento que ignoro muchísimas cosas, a pesar de que se pueda pensar lo contrario de mí. Créanme, de verdad, yo ignoro muchas cosas. Entonces, creo que es importante, encontrar bien la funcionalidad de las cosas. Entonces, pues, quiero reconocerte, pues, todo lo que has venido haciendo justo. O sea, yo te conozco, o sea, yo sé que no lo haces tanto por ti, la verdad, lo haces más, o sea, lo haces más en el sentido de querer impactar lo que tú eres para los demás, y yo creo que eso es algo muy noble, muy loable de tu parte. Entonces, pues, quiero reconocerte, pues, por la gran mujer que eres, por la gran profesionista, porque obviamente me has apoyado a mí, has apoyado a muchos chicos y chicas. Entonces, pues, justo quería decirte, pues, hazte un podcast Muchas gracias, también pero no oye, es mucho trabajo. Mira, yo no, ahorita la verdad sí, sí, yo ahorita sí, te digo, admiro y respeto muchísimo la chamba que ahorita tú estás también
realizando, llegar al alcance que tú tienes también es algo que no cualquiera. Yo te digo, estuve un tiempecillo ahí en redes y la verdad me consumió por completo hasta el momento por salud mental. Sé más o menos qué tiempos, cómo hacer las cosas, pero no busco como ya un alcance así como, bueno, ojalá que sí, no, la exposición sea buena, pero me refiero a que hay cosas como que son más para mí, o sea, mi proyecto, lo que tiene que ver con la marca personal y lo que tiene que ver como con el libro, ahorita que ya pasó como por un proceso editorial, que ya se modificaron algunas cosas, por supuesto que estoy como en esa fase de que lo quiero lanzar, todavía no sé cuándo. Hay muchas situaciones personales que tienen que ver más con que ahorita pues busco concluir mi maestría, que para mí es como la prioridad, porque pues esa maestría para mí implica muchas puertas profesionales. Posteriormente a ello, pues sí me quiero seguir preparando, especializándome y pues si puedo desarrollar mis proyectos de emprendimiento personales estaría súper bien, pero si no también, o sea, no significa que porque no los voy a lanzar mañana o pasado los voy a dejar, ¿no? O sea, para mí creo que a veces las cuestiones son más personales y uno quiere como llevarlas a cabo en sus tiempos. Hay momentos para todo, confío en eso. Y pues realmente es eso, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con De Guerrero para el Mundo para mí es como lo más importante. Así como por supuesto tú estás haciendo cosas también de Guerrero para el Mundo y va a ser un gusto compartir este episodio en nuestras redes sociales, nuestras páginas, todo lo que se pueda, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Creo que al final de cuentas lo importante es crear alianzas con personas que vibran como tú, que hacen lo mismo que tú y pues yo sé bien que lo que tú estás haciendo es una labor también demasiado noble, es algo que yo no había visto aquí en Guerrero como tal, entonces es algo muy bueno. Y en cuestión de podcast y así, mira, yo de las redes sociales ya no quiero saber, ya a los 40 estoy pensando cerrar mis redes. No, la verdad es que sí soy una persona que soy muy introvertida, a pesar de que puedo hablar en público, no me gusta. O sea, ahorita sé que es más como un favor porque teníamos un pendiente en cuestión de que yo sé bien que de alguna u otra manera quería apoyar este proyecto que tú estás haciendo. Se me hace muy bueno. Has llegado a lograr cosas que yo en lo personal ni por aquí me imaginé, en cuestión de que cuando nos hemos separado y hemos vuelto a encontrarnos, no me imaginé que tuvieras como algo específico en lo que te quisieras centrar, también por muchas situaciones, y yo también te admiro y te respeto demasiado. Eso es lo que quiero que también estés consciente, o sea, en lo que pueda apoyar aquí vamos a estar y va a ser un gusto, por supuesto, en el CITEC o en cualquier otra situación en la que podamos colaborar, aquí estamos a la orden. Y sobre mi cumpleaños y eso, la verdad está de más. No, no, la verdad es un buen regalo de cumpleaños el hecho de exponer estos pensamientos, esta faceta de mí, sobre todo porque, pues, he pasado por una situación media complicada últimamente, sobre todo en salud, que es lo que más me pega, pero espero, pues, poder dejar esta huellita, ¿no? Así como te decía desde un principio, al final de cuentas la idea era ser útiles y sobre todo, pues, dejar nuestra huella en el mundo. Creo que con las acciones que hemos estado realizando, de alguna u otra manera, nuestro entorno ya nos ubica, pero pues podemos avanzar más y hacer más para los demás, pues aquí vamos a estar, ¿no? Al final de cuentas, lo importante es hacer cosas por el bien común y rodearnos de personas que sean como nosotras, porque solamente así podemos generar un mayor impacto. Y pues estamos a la orden y muchas gracias por este espacio, hermano. Totalmente, Joana, antes de entrar en la pregunta final, me gustaría decir que yo la palabra legado ya la había escuchado, pero le encontré un significado cuando la escuché de tu boca por todo lo que tú representas como persona y desde que me acuerdo que tú me dijiste, es que tu nombre tiene un gran destino, entonces yo dije, ¿cómo, independientemente de todo lo que, o sea, yo sé que tú y yo hemos hecho muchas cosas, pero yo digo, ¿cómo puedo realmente generar un impacto que quede para siempre, ¿no? Y pues digo, con este podcast es una manera de hacerlo independientemente de mis otros contenidos. Este podcast es mi legado, este podcast es mi bebé, no es lo que yo soy, porque si te fijas, no estoy aparentando lo que no. Como te decía, trato de hacer lo más orgánica que pueda. Me paso, de hecho, me han dicho que me paso de honesta a veces, y qué bueno, y me gusta que me regañen por eso. Y de verdad, muchas gracias por participar en este proyecto. Yo, de hecho, quiero que sepan que Joana fue la primera persona que yo invité a participar al proyecto, porque yo digo, expresando comunidad no pudiera ser igual si no grabo un episodio con una de las personas con las que me siento más a gusto platicando en mi vida. Después de mi mamá, o Joana es la persona con la que más he disfrutado platicar, porque no solamente, si se fijan, no solamente por el lenguaje que tenemos en común,
o por haber estudiado en la misma escuela, no sé qué, sino o también por la convicción de ser emprendedoras, sino porque creo que nuestras almas de algún modo se unen por eso, o sea, porque queremos el bien común, porque queremos impactar, porque siempre, más allá de lo que somos como personas, o sea, lo que somos como comunidad, ¿no? Entonces, y justo también por eso se llama mi proyecto Expresando Comunidad, justo también pensando en todo lo que tú y yo en algún momento soñamos juntas, ¿no? Y como bien dijiste, o sea, de verdad hay que tener una piel muy dura para las redes sociales. Yo de verdad me he hecho una piel muy dura porque sí tienes que aguantar críticas, tienes que aguantar muchas cosas, pero siempre responder con inteligencia. Entonces, yo también a los 40 años voy a cerrar las redes, me voy a ir a vivir contigo a una montaña y no vamos a pagar internet, vamos a tener ahí un jardín y vamos a tener vacas y no sé qué, y que el mundo nos olvide, y ahí va a estar mi podcast, y ahí va a estar tu libro y no sé qué. Oye, Joana, ya para finalizar, por favor, regálanos un mensaje para motivar a las mujeres y para cerrar el programa. Realmente todo se resume a conócete y vive bajo tus propios tiempos y términos. O sea, eso es lo único que puedo decir a las personas, que se conozcan a sí mismas, porque todas tenemos un don, algo que podemos amplificar, algo que podemos compartir, algo que podemos mejorar. Entonces, el hecho de tú conocerte, saber tus límites, saber hasta dónde sí, saber hasta dónde no, el hecho de poder saber cuando haces un cambio de una etapa de tu vida a otra, el hecho de estar consciente de lo que tú necesitas en esa etapa de tu vida para poderlo lograr, eso es algo súper importante que yo recomiendo a todas las mujeres, también a todos los hombres, o sea, todo ser humano que quiera evolucionar, que quiera crecer, es necesario que se dé estos momentos de introspección y se conozca a sí mismo, vea cómo va en esta etapa de la vida y lo quiere lograr, ¿no? Por otro lado, que iban a sus tiempos, porque todos somos diferentes, o sea, puede ser que a mí me guste o yo esté más activa a las 5 de la mañana, 9 de la mañana, pero haber otra persona que quizás esté activa a las 5 de la mañana o a las 3, otros que van a estar más activas a las 10 de la noche. Entonces, mientras ustedes sepan sus ritmos, sus tiempos de trabajo, la manera en la que están más enfocada, mientras se conozcan realmente los límites en cuestión de cuánto estrés puedes manejar en tu cuerpo, mientras tengas una cuestión ya más de rutinas, pero que sobre todo pues que abonen a tu manera de pensar, a tu manera de ser, no te compares, o sea, no te compares con nadie. Todos, así como mostramos partes buenas, también tenemos nuestras partes malas. Yo en algún tiempo me creé la frase de que las mejores personas tienen los más grandes defectos. Entonces, nadie es así, un ejemplo a seguir al 100%. Todos estamos aquí aprendiendo, todos estamos lidiando con problemas, de muchos tipos, entonces es eso, vive a tu ritmo, vive bajo tus términos. Si tú hoy quieres ser influencer, hazlo. Si mañana quieres ser licenciada, hazlo, por supuesto, prepárate, pues, pero me refiero a que la frase de Barbie de sé lo que quieras hacer, mira, sí aplica, pero es eso, ¿no? O sea, realmente vive a tus tiempos, no te compares, no creas que vas lento, no creas que vas tarde. Por supuesto que al final de cuentas hay ciertos estándares, pero al final de cuentas tú la vara con la que tienes que medir es con la tuya propia. Y eso es todo el consejo que le quiero dar a las mujeres, que las amo y que gracias a las personas que han estado conmigo cerca y a mi red de apoyo que me ha respaldado en todos los aspectos. Y pues también gracias a ti, Alma, porque después de 10 años aquí seguimos. Y seguramente van a pasar otros 10 años, 50, si Dios nos presta vida, vamos a seguir. Así nos alejemos, así pasen 20 años sin vernos, yo sé que cuando nos volvamos a ver es como si hubiera sido ayer, porque justo el hecho de encontrar, pues sí, eres como mi alma gemela, y eso no lo tenemos que resumir a algo o sea, no lo tenemos que limitar a algo romántico, ¿no? O sea, no necesariamente, pero bueno, ese es otro tema. Muchas gracias, Joana, que doy por finalizada la charla, que tengas una excelente vida, que tengas un excelente cumpleaños, que tengas un excelente día y estoy para servirte. Te mando un abrazo y tú que llegaste hasta aquí, espero te haya gustado esta charla y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Joana. Bye bye.